Pues nada, bienvenidos a todos a la primera charla después del verano 2024 de Access User Groups España. Bienvenidos a todos. Hola chicos, estamos aquí con Ángel, Fran, Rafa, Antonio, Valentín, Javier, Julián, Emilio, Chea, Tony, Jesús y los que se van a ir agregando. Madre mía, cada día somos más. Esto está fantástico. Bienvenidos a todos. Y nada, después de este verano tan movido, tan activo que hemos tenido también, es el primer verano que no hemos parado tampoco en agosto, por culpa de Jesús y sus múltiples retos también, y Joder. viajecitos, efectivamente. Así que nada, hola a todos y yo creo que lo suyo es que Javier nos ponga en situación. Javier, dinos alguna cosa de qué vamos a hablar hoy un poquitín. Sí, sí, no te escaques. Tienes un poco No, de qué no, no, tema. no es que me has pillado pensando en... vale, pues lo que decía el título de la charla. Al final, pues como Juanjo tuvo el placer, privilegio o oportunidad de estar en Cancún con el evento de desarrolladores, pues queremos que nos cuente un poquito qué se vio en ese evento de desarrolladores o de profesionales de datos, perdón, eh, evento de profesionales de datos desde el punto de vista de un accesero. Y bueno, porque la noticia que metiste era un poquito, no sé si triste, pero de los 25 ponentes, ¿cuántos había de Access? Evidentemente uno. Uno. Entonces, de ahí el tema de hoy. Access es el patito feo, no es el patito feo. Bueno, cuéntanos un poco, nos resumes lo que hablaste allí, lo que se vio que nos puede interesar y Ujú. luego debatimos un poquito de qué pasa con Muy Access. bien, perfecto. Yo me he puesto de ocasión, me he puesto con la camiseta de Cancún para hablaros y tal. Y nada, el evento estuvo muy bien, como siempre. Fue un evento de expertos en datos. Y lo que pega hoy en día es verdad que pega muchísimo, para bien o para mal, el análisis de datos. Desde el punto de vista de un accesero inicialmente, pues puede parecer eh, que nos están ninguneando los de Power BI un poquito. O con esa percepción he llegado yo hasta ahora siempre. Y allí me cambió un poco el tema, gracias sobre todo a Walter Calcaño. Walter Calcaño es un chileno MVP, eh, que hizo un trabajo muy serio sobre, hablando de la preparación de datos. Me gustaron dos cosas. La primera es que hablaban a nivel de estructura de analistas de datos y de empresas, ponían tres figuras o tres perfiles actuales. Un primer perfil es el perfil del gestor, del constructor de la estructura de base de datos. Un perfil final que es el generador de informes o el de visualización. Y hay un perfil intermedio que muchas veces se ignora, que es el que adapta la estructura de datos a la necesidad del que visualiza, ¿no? Entonces, lo primero con lo que me encuentro es que efectivamente puede dar la impresión y dices, bueno, ¿en qué figura, en qué punto se encuentra Access? Y hasta ahora, o durante muchísimo tiempo, la figura de Access ha sido, creo que un poco las tres juntas, porque hacemos de diseño de base de datos, estructuramos con las consultas y generamos informes. Pero llega un momento que efectivamente no es la mejor de las herramientas para qué cosas. No es la mejor herramienta como bases de datos en backend y tampoco es la mejor en visualización en el aspecto que veremos ahora. Pero sí que tiene una figura muy importante como intermediario, sobre todo en pequeña y mediana empresa. Hablaron de una cosa que se llama el valor oportunidad asociada a Fabric, que es, hay herramientas muy buenas, pero que tú tienes que valorar si el precio compensa con el beneficio. Si el precio compensa, lo compras, si no, no lo compres. Entonces, Fabric está muy bien, por ejemplo, pensando, dices, ponía el ejemplo, si yo tengo un camión de transporte de oro que su pérdida me genera, o sea, una hora no funcionando me supone una pérdida de $5.000 a la hora, y yo tengo una herramienta que me va a permitir evitar este fallo que me cuesta $1.000 al mes, me interesa, pero eso no me interesa para una pequeña empresa. Conocer ese mercado en grande y adaptar esa necesidad a la pequeña empresa es un punto muy importante para Access, porque podemos adaptar ese gran proyecto en pequeño proyecto y entonces tienen mucho de relación. Evidentemente, estas empresas, estos proyectos, conocer cómo se mueven está muy bien porque podemos replicarlo en pequeño y luego exportarlo a grande, punto uno.
Mucha gente, sobre todo hoy en día, no están pensando en Access. ¿Por qué? Porque son analistas de datos, donde vamos a muchas veces expertos en datos, son analistas de datos, y el analista de datos muchas veces, por desgracia, no se preocupa en la introducción de los datos, sino en el análisis de los datos que ya están. Y esto es un fallo. Porque el dato, como, o sea, es como cuando haces un examen, no existe el dato objetivo, no existe la prueba o la pregunta objetiva. Saber que siempre es subjetivo es un hecho. Por ejemplo, no sé si sabéis con el tema de la inteligencia artificial, que es, y se basa en el análisis de datos. Pusieron un ejemplo, intentaron implementar la inteligencia artificial Amazon para mejorar la contratación y evitar el sesgo por diferencias de sexo. Y entonces, cuando hicieron la contratación, lo hicieron todo por inteligencia artificial y no pusieron el estado de la persona, si es hombre o mujer. Pero al final la conclusión que sacó es que todos los cargos directivos eran hombres. Había hecho un análisis diciendo, voy a ver los datos que tengo para averiguar la primera averiguación es, voy a averiguar si es hombre o mujer con los datos que tengo. Y en función de que sea hombre o mujer, descargo o no descargo. Intentan eliminar esos datos y seguía saliendo que la información relevante para Amazon en la contratación seguía siendo que tenía que ser hombre. Cuando hicieron un análisis más serio, vieron que pasa, que parte de datos previos aprendidos, donde la mayoría de los directores eran hombres, con lo cual ya está sesgado. Ya hay un sesgo en cualquier tipo de información de datos que tengamos. Por eso es importante saber cómo captamos la información. Si yo complico la entrada de datos a la secretaria de turno para hacer un análisis después, pues es posible que los datos sean malos porque, bueno, esto lo pongo así más o menos porque no le facilito la entrada. Dar a conocer eso como persona de acceso está muy bien. ¿Y de quién es la culpa? ¿De ellos? ¿De nosotros? Pues muchas veces también de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de transmitir el valor que tiene nuestra aplicación, porque es un trabajo propio para mí. Yo lo hago para mí, yo lo consumo para mí, pero no lo voy a conocer porque no lo necesito. Porque no necesito vender lo que he hecho para mi pequeña empresa. Como es una herramienta muchas veces para pequeña y mediana empresa, ¿para qué voy a compartir lo que he hecho? Con lo cual, muchas veces no hemos dado a conocer lo que sabemos hacer. Mientras que el análisis de datos de Power BI está muy bien porque digo, yo tengo un modelo, me interesa enseñarlo, qué bonito queda. ¿Por qué? Porque esto voy a tener que adaptarlo a la siguiente empresa, con lo cual no van a poderlo copiar. Tienen que volver a mí. Me interesa promocionar yo lo que he hecho. Entonces, hay una pequeña diferencia. Pero la parte que me gustó muchísimo, que yo no había quedado a la cuenta, y ahí os pregunto un poquito para hacerlo interactivo, es, ¿quién me sabe explicar la diferencia entre un modelo de datos transaccional y un modelo de datos analítico? Venga, ahí dejo la pregunta, a ver quién me responde. Venga, ¿qué pensáis? Todos a la vez no, ¿eh? A mí se me queda la misma cara que ha puesto Tony. Efectivamente, es la misma cara que puse yo cuando lo escuché la primera vez. Y lo explicó muy bien Walter Calcaño. Y es lo siguiente. Nosotros, sobre todo con nuestra mentalidad de Access y de diseño para pequeña empresa y ERP, estamos pensando en datos transaccionales. Es decir, tablas relacionales, donde hay una estructura muy concreta, donde el resultado es muy eficaz para introducir datos y para sacar datos. Y ese modelo funciona muy bien. Es el tipo de datos de SQL, ¿vale? O datos relacionales, pero existen otros datos que se llaman no SQL. No SQL no quiere decir que no sea SQL, sino que se llama not, creo que es not organized SQL o not oriental, creo que Fran me puede ayudar. El NoSQL es otro formato distinto, ¿vale? Que tiene otra misión distinta. Y luego están los datos no estructurados también. Bueno, existe el modelo analítico donde la función consiste en hacer análisis, pero ¿de qué tipo? En el modelo transaccional, cuando hacemos nuestras tablas de Excel, nuestros diseños, nuestros informes, lo que hacemos es mostrar en bonito lo que nos da nuestro dato de Access, nuestra base de datos. Por ejemplo, total de ventas, porcentaje de beneficio, sumatoria de algo, estocaje habitual, que es algo que lo puedes sacar con operaciones concretas tras hacer fórmulas en tu base de datos. Pero la analítica no va por ahí, sino que va, por ejemplo, imagínate que tenemos, oye, volumen de ventas esta semana, esto.
la misión de un analista de datos del tipo de Power BI es ¿por qué los jueves vendo menos que los viernes? Y eso no me lo da mi base de datos. ¿En qué momento estoy perdiendo? ¿Cuál es el no estocaje? O sea, por ejemplo, yo hablo siempre de volumen de ventas, ¿vale? Pero ¿cuáles son los productos que yo no vendo? ¿Y por qué no los vendo? ¿Vale? Una cantidad de información que a mí se me escapaba por completo, pero que va un paso por encima y que es muy interesante. Es decir, son cosas que la mayoría de la gente no tiene en cuenta, pero que son fundamentales para tomar decisiones en el futuro. Por eso es una ventaja añadida, que sería muy bueno que nuestros clientes conocieran. Si yo soy capaz de decirle a mi cliente, ¿te has dado cuenta de que los jueves tú que tienes una cafetería tienes que poner más cerveza en estocaje porque hay partido de fútbol? Ah, ostras, no había pensado eso. Entonces es misión del analista de datos obtener datos de otros sitios que ni nos imaginamos, donde obtienes un valor añadido que junto con tus modelos transaccionales te ayudan a tener un resultado. Con lo cual, a mí se me abrió un abanico de opciones muy interesante. ¿Por qué? Porque la misión de Access en este momento yo la veo en ese punto intermedio que a veces se ignora. No es el que crea la base de datos, no es el que analiza datos, pero sí que es el que facilita la información entre uno y otro. Y eso me pareció muy chulo. Y me pareció que puede irnos por ahí nuestro futuro como en el entorno de base de datos. Primera cosa. Lo segundo que vi es que la gente no ignora Access porque desconoce Access, pero cuando le hablas un poquitín de Access le encanta. Y la tercera parte es que hay mucha gente que te dice después ahí en bajo, dice, yo empecé con Access, yo trabajé con Access muchísimos, mi proyecto primero fue Access, yo trabajo en Access en este tema, pero su necesidad laboral no le pide hacer Access, por eso no lo hacen. Pero cuando les ofreces algo lo cogen con muchísimo cariño. Y prueba de eso es el evento que tendremos en Valencia también, donde la gente está muy ilusionada con compartir cosas con cosas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por eso yo creo que inicialmente parte de los responsables de los datos somos nosotros, del poco éxito, porque tampoco hemos sido capaces de llegar a ese perfil que necesita esa figura. Y ya he hablado mucho y vamos a empezar a ver qué opináis y ir diciendo cositas, preguntando y todo eso. Todos a la vez, no venga. Rafa no le pregunto porque Rafa ha puesto el fondo de pantalla y ya sé que ya te he calado que llevas la camiseta negra, que esa es la del fondo de pantalla tuyo y no estás hablando, Rafa. Te he pillado. Así que Está cenando. estás cenando No, seguro. no, no, Tercera o cuarta vez. estoy aquí, pero quería darte a ti todo el que merece. Fran, La hora de las reuniones son clave. claro. Hay que hacerla un poquito antes, un poquito después. Oye, Fran, tú como profe del asunto y que conoces de dinos un poquito qué opinas de todo esto, de lo que he dicho, que me he equivocado. Hombre, evidentemente yo veo que la explotación de los datos es un valor muy importante para la empresa, pero no la explotación para sacar informes, sino para hacer análisis. Pero eso yo creo que va un poquito más allá quizás de nuestra función. Eso no sé si nosotros estamos capacitados, evidentemente podemos entrenarnos, pero extraer esos datos lo hace más bien un analista de datos, un matemático, no sé, un economista, sabe extraer conclusiones de esa información. Nosotros quizás se lo preparamos para que él saque esas conclusiones y sepa extraer lo que necesita. Entonces, como ya lo hablamos en otra ocasión, combinar tanto el Power BI con las bases de datos nuestras de Access me parece una buena opción. Ahora, ¿cómo se hace? O hacerlo, pues no es tan fácil como proponerlo. Claro. Una parte muy importante que hay, Tony, ya lo diré. No. No Tony, no Tony No. Sangiao, sino Tony, el otro Tony. Ahora uy, se me dio el apellido del nombre. Vale. Tony. Tony Jurado, exactamente. Uy, se me dio. Ahí está. Con su análisis o sea, con el modelo de datos en estrella, tiene mucho que decir efectivamente por eso, porque nuestro trabajo sería muchas veces muy bueno, es el trabajo con consultas, recopilar datos de distintas fuentes en entorno local y dar un modelo ya hecho. Ahí tenemos muchísimo trabajo, muchísimo. Y ahí podemos ser mucho mejores que los analistas de datos porque tienen que hacer un moderado previo que no todos saben hacer bien.
Entonces, ahí tendríamos un nicho muy serio de trabajo, muy, muy serio, ¿no? Sí, La sí. pregunta que has hecho tú antes de modelo transaccional y el modelo analítico, Sí, yo creo que el modelo transaccional es el ahora, lo que está sucediendo ahora, en este instante, y el modelo analítico es lo que ya ha sucedido, ¿no? no, Tendría que ser algo así. no, el transaccional se refiere, es el tipo de datos donde yo tengo que hacer, es la estructura que tenemos actual, de por ejemplo, cuando yo tengo una base de datos de una factura, por ejemplo, mi factura tiene cabecera, o sea, cuerpo y detalle de factura, donde yo tengo un único identificador para cada factura, por ejemplo, donde tengo un único identificador para cada uno de los detalles. Y eso funciona muy bien, es muy directo, tiene que ser dato único, rapidísimo para meter y sacar datos. Pero cuando vamos a un análisis, por ejemplo, tenemos que ver cuál es el rango que tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo quiero saber las ventas mensuales. Si yo quiero saber las ventas mensuales, a mí no me interesa un código identificador único por línea, porque me está ralentizando el proceso. A mí me interesa unas mediciones, unos KPIs, una serie de valores que yo tengo que medir bien en cuál es el alcance de mi análisis. Yo no necesito saber la compra al minuto, en este caso, a lo mejor en otro sí. Y en función de eso me haré como una sábana, un dato único, donde importa mucho lo que dicen ellos, dimensiones y hechos, ¿vale? Y entonces el modelo cambia por completo. El origen será el mismo, pero yo lo que les presentaré a ellos no será, por ejemplo, un detalle de factura y un pie de factura, les presentaré una consulta única donde repetiré 20.000 veces, por ejemplo, el código de factura, ¿vale? Porque no es mi parte importante. Mi parte importante es otro tipo de cosas, ¿no? Y ese modelado que para nosotros que es la parte que intentaría transmitiros. Técnicamente, nosotros es muy sencillo que hagamos eso, lo podemos hacer de manera muy sencilla. Donde no hemos llegado es a la comprensión funcional. ¿Por qué eso es importante hacerlo? Pero que me lo pidan así, dice, oye, dame este modelo, dame una consulta donde quiero que se repita 20.000 veces el número de factura, esto así, y ya lo analizaré yo después, no te preocupes, pero tú dámelo así. Y dices, yo esto te lo hago en un pipas, lo haces en un momento, y eso se lo das a un analista de datos y él está encantado con ese trabajo. ¿Me explico? Evidentemente no llegaremos a su análisis, como bien ha dicho Fran. Eso será un economista, lo que sea. Pero es que no es mi función. Mi función es darle esos datos y en combinación con él, entonces sí. Por eso digo que de todos los perfiles que hay, ¿cuál es el que se acopla más a ese perfil intermedio de modelado de datos? Somos nosotros. No hay nadie más preparado que nosotros en eso. Los de Excel tampoco, porque Excel ya hacen un trabajo previo para una serie de cosas, ya están haciendo un modelado, están haciendo un diseño muchas veces de pantalla. Es verdad que ahora con todo incluso ahora con el Python y todo eso también se van a llamar, pasa a la parte final, pero no son expertos en obtener datos, porque ellos trabajan con su propia planilla. El experto en que nosotros sabemos cuántos de nosotros trabajamos con Access, pero nuestro origen de datos no es Access. Muchos de nosotros sabemos cuándo pasarnos a un SQL o cuándo trabajar con un Postgre o cuándo trabajar con un Access. Tenemos distintos orígenes de datos, modelamos cosas con nuestras consultas y al final generamos algo. Este generamos algo es nuestro trabajo menos importante. O sea, ¿cuánto tiempo dedicamos a un formulario o a un informe y cuánto tiempo dedicamos a las funciones internas de ese formulario o de ese informe? A la visualización dedicamos poco tiempo porque no es nuestra necesidad, ¿no? Pero sí en el procesado. Y resulta que esa parte también es la más ninguneada hoy en día, pero cuando sale un experto de eso se lo rifan, pero vamos, a tortas. Por eso valoro, yo creo que es importante. Y o sea, cuando presenté a los usuarios de Access con ese perfil, la gente estaba de acuerdo y le gustaba mucho esa figura del que relaciona, del que prepara, del que modela, ¿no? De una manera distinta como lo hacen ellos, porque es cierto que hay modelados con Power Query muy buenos, hay modelados que la propia Power BI ya te lo da. Pero, ejemplo, ¿qué pasa con una pequeña empresa que tiene 200 Excels, que tiene no sé cuántos tal, y llega a la lista de datos y eso lo hace, por ejemplo, un Zara con 30 oficinas que hacen sus planillas en Access, en Excel? Y alguien tiene que prepararle eso para el analista de la macroempresa. Ese tío no tiene tiempo de ir línea por línea o oficina por oficina. Pero ¿y si en cada oficina hay alguien que prepara los dos igual o por secciones recoge todos los Excel y prepara un modelo ya
estandarizado para que el analista final tenga esa tarea hecha. A una macroempresa eso le viene muy bien. Y estamos hablando de Quizás macroempresas, ahora no es una pequeña mismo empresa. estás tocando cuál es el problema de esto. Es A el las hecho de tener el hueco, la Exactamente. empresa, que estén las dos cosas, los dos perfiles a la vez. Y Eso eso es lo realmente complicado. Efectivamente. Porque normalmente, si tú estás trabajando con una empresa, si trabajas con una gran empresa, tú lo acabas de comentar, los datos están en Excel, llega un analista que normalmente, a trancas y barrancas, por muy malo que sea, es capaz de coger esos datos, darles 4 vueltas, colocarlos como él los quiere y sacar los informes que necesita entregar. Luego no busca a nadie que se lo prepare. Y en el otro caso es que sea una relativa pequeña empresa que el que esté ahí sea alguien de Access al que le pidan los informes, dirección. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que no hay nadie de Power BI para hacer que tenga esa necesidad, puesto que ese trabajo lo estás haciendo tú o lo está haciendo la parte administrativa de la empresa al pedirte unos cuadros muy específicos. Después, como otro punto aparte, es que son dos profesiones totalmente distintas. Efectivamente. Yo es que lo vivo en primera persona porque mi yerno es de tema de datos. Entonces, su manera de trabajar es distinta, su manera de pensar es distinta. Ellos son los que piensan, oye, ¿qué tengo que hacer para vender más pienso para perros? Efectivamente. Entonces, pero yo siempre, hablando con él, siempre digo lo mismo, es que, y en este caso él está bastante de acuerdo conmigo, no son tan informáticos como estadísticos. Eso es. Entonces, es muy complicado que coincidan los perfiles en la misma empresa. Ujú. Donde podríamos coincidir, empezar a coincidir es en estos eventos de datos, léase Cancún, léase Valencia este año, léase Valencia el año que viene, donde la gente de Power BI sea consciente de que para qué voy a perder mi tiempo cochinamente en hacer esto, que tardo 3 días en sacarme un modelado de datos, Y que no me cuando el gusta. pollo este se lo voy a pedir y a las 2 horas me lo va a dar. Eso es. Y Entonces, que no les esa es la gusta. parte que tenemos que intentar sacar adelante, porque en empresas va a ser muy difícil entrar. No estamos ahí. Ujú. Claro. Y si, perdón, y si de pronto le ponemos una arista que pues la traigo a colación a ver ustedes qué opinan es, yo por ejemplo que trabajo en el sector de confección y moda, en una línea que se llama fast fashion, que significa que con mucha frecuencia se están renovando las colecciones, no hay ropa de línea, estilo Zara. Y cuando inicia cada campaña siempre hay una gran incertidumbre sobre cuáles de estas prendas que voy a lanzar en esta campaña son las que se van a vender más en el mercado, las que van a tener más demanda. Resulta que hay una compañía con la que estamos en conversaciones y nos está diciendo lo siguiente: bueno, usted me entrega una información básica, bueno, no tan básica, pero me entrega una información que viene de su aplicación donde están las prendas que está sacando, las telas con las que están construidas, los colores, los diseños, las siluetas, una cantidad de datos técnicos. Nosotros con esa información vamos a hacer un análisis del mundo, qué se está moviendo, qué está gustando, qué está hablando la gente en redes sociales, qué se está vendiendo en línea. Y a partir de esa información la contrastamos contra los datos suyos y le decimos, vea, de eso que usted está entregando, estas van a ser las referencias que se van a vender más. Y eso lo hacen ellos a través de inteligencia artificial, ya que se está hablando del tema del analista de datos. Entonces Ujú. ahí dejo ese otro melón para analizar. Muy bien. ¿Qué Lo que pasa, opináis? bueno, perdonadme, yo es que estoy con un teléfono escuchando porque en el ordenador se me cortaba. Sí. Yo aquí veo también se está mezclando un poco porque una cosa me da la sensación de que es análisis de datos, que al final es, sí, en vez de es datos, macrodatos, diciendo, vale, estadístico, yo he vendido tales prendas. En el pasado, en las campañas anteriores, ha salido mejor este producto que este otro. Vendo más los jueves que los martes. Vendo más en agosto que en febrero. Vale, pero el tratar de relacionarlo con el porqué, con lo que decía ahora Julián, por ejemplo, con
qué opina la gente, redes sociales, campañas de otras empresas, eso yo creo que se queda bastante fuera del alcance de Access. A ti te podrán pedir, vale, hazme una serie de resúmenes, dame unos macrodatos. No me des solamente la lista de facturas o la lista de pedidos o la lista de tal, sino hazme unos resúmenes por mes, por semana, por lo que quieras, por tipos de productos, unas agrupaciones. Pero me da la sensación de que hasta ahí. No sé si puedes hacer mucho más. Al final estás reaccionando a lo que te pide el analista. Pero No es no una haces más que un cuestión, resumen de datos, ¿no? no es una cuestión de Access, es una cuestión de oficio. Es Me decir, da es una igual. cuestión, una cosa es informática y otra cosa es el análisis de datos. Ujú. Entonces, Vale. es el análisis de datos el que necesita un soporte informático para realizarlo. Pero ese La tipo cuestión de está análisis, en que normalmente el que hace ese análisis de datos tiene una base, aunque sea pobre, pero tiene una base para decir, recopilo datos de donde puedo y a partir de aquí genero mi informe. ¿vale? Pero eso no lo vas a poder hacer tú. Sí, Recopilo pero bueno, datos de me donde engancho. puedo. Vamos a ver, la cuestión es que son oficios distintos Sí, sí. que deberían estar relacionados, pero por Vale. cuestión de tamaño de la empresa, por cuestión de, de idiosincrasia, no sé, de casualidades del mundo, no están relacionados. Es decir, las empresas grandes que necesitan una persona dedicada a la prospección de datos, al análisis de datos, normalmente no tienen informáticos como nosotros que estén detrás de él para proporcionarle los datos. Lo que tienen es una informática centralizada que pasa mucho del usuario y un montón de Excel repartido que crean los usuarios que se lo dan al analista. Pero es que también son dos tipos de informática distinta. La informática de usuario de sistemas, de programas de soportar pues, toda la infraestructura, a decir, no, sería informática de, no sé si de datos, desarrollador, programador, me da igual, pero que al final mantenedor de una base de datos. Llámalo como O quieras. no, es decir, O no. la Pero que persona que hace el análisis que presenta esos informes, al final lo que está cogiendo es los datos que le dan los usuarios, no informática, vale, sí. y los usuarios están sacando esos datos en Excel, y si la Vale. empresa es muy grande, CSVs que sacan del SAP uno detrás de otro, y ya está. Entonces, Vale. ahí se ha Vale, pero- quedado un informático que trate los datos, está fuera de juego ahí. Vale, pero tú ahí te das los datos y se lo metes a una base de datos. Me da igual, con Access, con SQL, con lo que quieras. Y a partir de ahí le das unos resúmenes, unas estadísticas y ya está. Porque al final el análisis de datos va por, vale, quiero analizar esos datos, pero quiero tratar de buscar patrones o tratar de buscar qué cosas se repiten o qué puedo inferir yo de que los jueves venda más y de que... Pero ¿cómo relaciono eso, por ejemplo, en el ejemplo que ponía Juanjo? ¿Cómo relaciono que los jueves venda más cerveza porque hay Champions? Eso me parece que ni el informático, ni el de Access, ni... Eso es No, un estamos de tío ya... acuerdo. Eso no es un tema informático. Correcto. Y si no es un tema informático, Access no puede entrar. El informático te va a decir, o el analista, no, perdón, el programador de la base de datos, el desarrollador de datos. Es que llámalo. Para mí eso es un informático. Claro. Eso es tema Vale, informático. Y ahí vale, no tiene nada que hacer. ese informático de datos te va a decir, vale, tú sácame un resumen de qué días vendo más, qué meses vendo más, de qué productos se venden más, de qué familias se venden más, no sé, qué horas del día se venden más, estadística. No sé si lo Vale, decías pero tú antes, me parece. el que ha pedido eso ¿Mm? es el que está haciendo el análisis de datos. Sí, ese sabe lo que, sabe lo que busca o no. O a veces solamente dice, tú dame mucha información y a ver si ahí se me enciende la lucecita y encuentro algo. Porque a veces no deja de ver eso. Por eso la inteligencia artificial, como lo que hace es probar muchas cosas muy rápido, pues bueno, lo hace mejor, pero ese que se te encienda la lucecita y que te diga, mira, puede ser por esto, o vamos a probar esto, vamos a ver si hay una relación. eh, no sé, es una figura un poquito más imaginativa, más intuitiva que... No del todo. Hay una parte imaginativa, pero hay una parte también muy concreta, muy funcional y muy. O sea, hay una serie de pruebas, de conceptos que desconocemos, pero que se analizan siempre. No me acuerdo este del 80-20, la prueba del 80-20 que Vale, tiene un vale, nombre. Pareto, por Pareto. ejemplo.
Pareto tiene una cosa muy concreta para cosas concretas que yo desconozco, ¿vale? Pero ellos saben cómo empezar por ahí. La pregunta no es si nosotros sabemos hacer un Pareto. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo necesita un analista de datos recibir los datos? Te lo tendrá que ¿Cuántos? decir él. Yo No, empiezo a saberlo. no. Tenemos que saberlo nosotros. A Yo mí no me discrepo, preocupa que pida lo que quiera. yo Yo te doy lo que me discrepo, pida. yo discrepo porque ahora mismo los analistas ya no necesitan que le demos los datos preparados. Si lo estáis diciendo, el analista te coge los datos brutos y ya se los prepara, ¿eh? Si es que el tío de Power BI ya se prepara los datos, ya se Ese hace es el pajas fallo. mentales. Ese es el fallo. Eso es lo Ya, que pero pensamos nosotros, pero lo están haciendo. pero no quieren. Eh, Y la gran no empresa, lo y tengo la muy- gran empresa no busca eso. Por eso decimos que ese punto intermedio se ignora muchas veces, pero es lo que el mercado necesita eso hoy. Necesita ese punto intermedio que ignoramos a veces. Por eso creo que ahí ese es nuestro sitio. ¿Me Pues explico? No Tiene estoy que de saber acuerdo, eso, ¿eh? es el especialista de Power BI. Claro. Es el freelancer externo que le contratan para hacer un trabajo. Y es él el que tiene que saber para qué voy a perder 3 días en prepararme los datos si me sale por la cuarta parte del precio contratar a Rafa y que me lo haga Rafa. Pero es que ellos no lo saben. Pero Claro. tendrá que decirle a Rafa lo que quiere. Sí, pero a ti te viene quien sea y te dice, quiero esto y esto. Porque él sabe los datos que quiere obtener y cómo los quiere obtener. Vale, yo ya me busco la vida, me busco las tablas, me busco la base de datos y te mando genero las tablas y te las pongo donde tú me digas. Y que Todo eso ese se ve. trabajo se lo quito, pero él tiene que saber que puede quitarse ese trabajo. Y si No, yo vale. si yo le doy a mi cliente como consultor, por ejemplo, digo, mira, aquí tienes mi ERP, mi aplicación, y además aquí tienes ya los datos en el modelo que yo sé que te van a pedir los analistas de datos. Sé Creo que que te te lo van a están pedir. metiendo en un Siempre van a jardín que pedir no algo te toca. distinto. El yo sé es lo que me... Se puede enfadar el cliente ¿Por? porque te estás metiendo en una información reservada de la empresa que no te toca a ti tocar esos datos. Yo no estoy tocando los datos, yo estoy preparando los Estás datos. A ver, leyendo los datos. Tony, Los estás interpretando. Como informático sabes cómo funciona la empresa mejor que nadie. Sí, Y tienes El, acceso a todos los datos. el informático y el correcto. financiero, los mejores. Pero tengo que aparentar que no lo sé. No, No. no, para nada. Tengo que aparentar que no sé Si lo la que persona cuestan para las la que tú cosas. trabajas no es consciente de que tú sabes de qué color tiene la costura de los calzoncillos, no vas a durar ni 2 días con él. Pero es que se puede ofender que él sepa que yo sé de qué color lleva los calzoncillos. Es que si no lo sabes, no vas a poder hacer tu trabajo. Claro. Sí, pero que yo no tengo que analizar esos datos. No me Es toca que no a te, mí es que no, analizar no, no, esos datos. es que no te No estoy pido, hablando de no te pido analizar que los los datos, analices. estoy hablando de No, que tú conoces esos datos. Y Yo lo como conozco conozco esos todo. datos, sé que si los planto así, cuando te venga un tío de Power BI, te va a cobrar la cuarta parte porque yo ya te los estoy poniendo, se los estoy dando como él los necesita. Efectivamente. Eso es lo que yo quiero decir. Yo ahí lo que no tengo tan claro es el cómo él los necesita. Claro. Porque Yo al final- tampoco. Pregunta clave, perdón un segundo, Javier. ¿Quién de nosotros hoy, me incluyo yo, sabe convertir nuestra base de datos relacional a un modelo de entidad y dimensiones, de hechos y dimensiones? Y eso ¿Qué es es eso? básico. Define hechos y Efectivamente. dimensiones. Eso es Ese es el problema, que ese es dependes el de los básico, hechos que te quieran analista. que eso es lo básico que nosotros tendríamos la obligación de saber que eso existe. Yo no voy a analizar nada. O sea, hemos dicho antes, no, yo quiero saber qué es lo que quiere analizar. No, yo es que no necesito saber lo que él quiere analizar. Sí, un poco sí, porque el modelado va a ser un poco. Pero hechos y dimensiones, para que lo entendáis un poco lo siguiente. Todo lo que sea, los hechos son todas las cosas que se pueden calcular, que se utilizan para hacer cálculos concretos. Todo lo demás son dimensiones, de manera que yo tendré una tabla central, por ejemplo, seguro que lo digo mal, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, factura, fecha, cantidad, precio, son datos, pero todos los demás conceptos me van unidos a esa, que es el modelo en estrella. Ahí, en los demás, no puede haber ningún dato calculable.
el cliente, el analista, lo necesita así. Si yo sé que lo necesita así, yo puedo preparar mis consultas así. No voy a analizar nada. No voy a sacar ninguna conclusión, pero yo sé que él necesita eso. Lo sé. El problema es que Entonces, siempre va a necesitar algo que tú no lo hayas puesto. bueno, Entonces pero siempre va... claro, es que va la segunda parte, que nosotros estamos acostumbrados a un análisis global. Esto me sirve para todo. Y en cambio el modelado de datos es, no, tú dime cuál es tu rango, cuál es tu ámbito, a dónde quieres llegar, y entonces te lo haré de una manera o de otra. Y el trabajo nuestro sería un trabajo constante, porque el modelado sería constante en función de la necesidad que tiene ese analista. La unión de los dos, él ya se peleará horas averiguando otros datos y poniéndolo en bonito. Esa no es mi parte. La mía es darle a él el trabajo sencillo que él solo tenga que analizar, que él no pierda tanto ese tiempo en modelar. Y yo no voy a perder el tiempo en analizar, no es mi función. Son cosas distintas. Llegar a ese equilibrio, a esa simbiosis, nos abriría un nicho de mercado muy grande, que no está hoy en día, No. creo yo. Vale, pregunta, ¿qué diferencia hay entre hacer eso con el analista de datos? Es decir, te voy a plantar los datos que sé que vas a necesitar o filtrados, ordenados o las consultas que sé que vas a necesitar, con lo que ahora te pide el cliente diciendo, quiero un informe por mes que me diga esto, o quiero un informe por semana que me diga esto, o un informe por cliente. Al final es lo mismo. No, porque son solamente datos únicamente de cálculos Pero, transaccionales, de datos vale, de pero sumas agrupados o totales. filtrados de una determinada forma. ¿Cómo? Agrupados o filtrados de una determinada forma. Al final el cliente, por así decir, te dice las dimensiones. Yo quiero un resumen por mes y por cliente. Es un poco lo que te hace también el análisis de datos o el Power No, BI. no, para nada. Él no te va a pedir un resumen por mes o me trae un total de... Eso no te lo va a pedir. No, Él te va a necesita, pedir los datos que luego él va a meter con las dimensiones en ese resumen. O que va él a te va a pintar pedir, las gráficas. te va a pedir una cosa concreta y él ya se encargará de sacar sus medidas, de sacar sus Vale. KPIs, de sacar todo eso. Eso ya no es cosa tuya. Pero yo lo necesito de esta manera. Lo necesito así. Y Una yo haré tabla. lo demás. Te va a pedir una tabla con esa información. Por ejemplo, Y es lo que ya le estás dando al cliente. Esa tabla no con esa igual. información y encima ordenada, organizada. Ujú. No sé si hay, no sé, yo no acabo de verle la diferencia. O sea, sé que es mucho más potente, por supuesto, Sí, y sé sí, que sí, luego sí, hay otras sí. labores. Pero, o sea, que me parece muy bien que lo que decía también ahí tú y Jesús, y el informático de Access sabe qué datos tiene y sabe sabe obtenerlos Sí, preparados para que el otro los consulte. Pero de ahí a decir, te voy a sacar estos datos que, o sea, tendrá que saber el analista de datos o el experto en Power BI, tendrá que saber que el informático de Access te puede sacar los datos y te puede ahorrar tiempo. Pero, sí, no sé. Es que vuelvo a decir que es una cuestión de tamaño de empresa para la cual trabajamos. claro. Es decir, si es una pequeña empresa, por mucho que tú hagas unos modelados en estrella geniales, nunca en la vida van a contratar a un especialista de datos para saber si los cantos de las ventanas tienen que ser más redondos o menos redondos. En donde sí saben que lo necesitan, que es una empresa grande, ya no hay esa figura del informático de Access metido dentro. Claro. Entonces, no es por ahí por donde tenemos que entrar. Pero vamos, alguno entrará, pero lo veo complicadísimo. El Claro. sitio por donde entrar es ser parte de lo que va, de la oferta, de la solución que va a presentar ese analista de datos externo a una empresa para la cual va a trabajar. O sea, sí estoy contigo, Javier. Es decir, Sí, 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 yo también. no, ese tipo de información no creo que merezca la pena sacarla, porque en un lado no la van a utilizar y en el lado que la vayan a utilizar nosotros no estamos. Ya. Además, pensar que, o sea, efectivamente hay muchos análisis, nosotros también analizamos. No es que no hacemos análisis, es uno de nuestros fuertes. Los informes de Access son muy potentes, están muy bien. O sea, no estoy diciendo que tenemos que renunciar a esa parte, también sabemos de eso. Pero además, la equivalencia que haría sería la siguiente. ¿Cuál ha sido el potencial para mí de Access durante muchísimo tiempo en la pequeña y mediana empresa? Que somos capaces de llevarle una aplicación muy potente a una pequeña y mediana empresa que normalmente solo tienen grandes empresas. Por el desarrollo, una gran empresa se hace una macro aplicación, tiene una complejidad, correcto, y tú o compras el modelo hecho
o que me lo hagan a mí, adaptado a mí, ostras, qué complicado es. Pero Access me permite hacer eso, ¿verdad que sí? La pregunta que yo hago es, ¿por qué hoy en día no pueden tener acceso al análisis de datos las pequeñas y medianas empresas? Si es algo tan importante, ¿por qué ellas no tienen acceso a esa herramienta? Porque no hay una cadena bien montada, bien instalada de especialistas en análisis de datos que sean capaces de hacer eso para pequeña empresa a un coste contenido. Efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros tenemos algo que decir ahí? Porque nuestros clientes son esos. Y si yo a No, ese cliente tenemos que que decir tengo, mucho en el sentido de que si un especialista de datos, en vez de hacer el modelo de datos, él nos lo da a nosotros, el coste que él va a tener que repercutir a la empresa, incluir nuestro trabajo, va a ser mucho menor. Porque nosotros lo vamos a desarrollar más y mejor y más rápido. sí. Más cosas, venga, que Yo creo que es una cuestión de roles, ¿no? De saber qué es lo que tenemos que hacer. Por eso. ejemplo, vamos a compararlo con el tema del asesor, ¿no? Yo me encuentro muchas veces que las empresas pues tienen su asesoría y te preguntan a ti como informático que cómo tiene que ir la factura, que tal cual, y claro, tú no estás especializado ni te lees las leyes todos los días ni estás sobre eso. Entonces, pero ellos todos tienen a un asesor que yo lo puedes derivar. Le dice, oye, pues pregúntale a tu asesor y yo, si el nombre de la empresa hay que ponerlo al revés, pues yo te lo pongo al revés. Lo que te diga, yo lo hago. Pero yo no me encargo de eso, aunque por la experiencia sabe mucho de eso. El que entre el rol del analista de datos en las empresas pequeñas que igual desconocen totalmente que existe eso. Y a lo mejor no te preguntan un KPI o un indicador, dicho en español, porque ni saben que existe ese indicador. Entonces yo lo que vi, por ejemplo, en la charla de Valencia fue que la gente de Power BI eran grandes economistas, grandes conocedores de la empresa y hacían sus pinitos con Excel y con el Power BI, con yo sé qué, no sé cuánto, y sacaban sus cosas. Pero nosotros... no era muy fácil mover esos datos más fácil que ellos, pero lo que hace falta es que los dos sepamos coordinarnos, ¿no? Exactamente, Esa es la historia. exactamente, exactamente, eso es. ¿Y sabes cuál es la diferencia, en mi opinión, dónde acaba el trabajo de uno y el de otro? En saber SQL. O sea, en la mayoría de empresas no hay fija allí una persona que sepa SQL y que le puedas decir, oye, hazme esto que decía Javier antes. Porque si la tienes, casi te sobra todo lo demás. Pero una persona que sepa SQL como para hacer una consulta y sacar unos acumulados, eso no existe en la mayoría de empresas, que esté allí fijo. Entonces, lo que se busca, al menos en la empresa en la que yo más trabajo, hace ya tiempo decidieron que una cosa era la aplicación informática que mantenía los datos y luego ellos le llamaban libre servicio informática, que es, les preparaban una cosa tipo Power BI y ya no pedían nada informática, porque es que no lo tienen disponible. O sea, tú tienes una gran aplicación y no había alguien que, oye, hazme una consulta y sácame esto. Acceder vía SQL a una base de datos en producción, eso no se hace, vamos, o no debería de hacerse. Ni te dejan. ¿Vale? Claro. ¿Cómo? Que no te dejan, ha dicho. Ah, no te dejan, claro, es que tiene un riesgo eso. A ver, que tú puedas acceder con SQL ahí, y entonces lo que se trata es de dividir el trabajo. Tú haces tu parte, que es dejar una base de datos normalizada y con unos procesos que garantizan la integridad de los datos y que aquello es todo coherente y funciona. Y después le das al usuario otra cosa y a partir de ahí que él saque lo que quiera. Y eso es un trabajo posterior y con ese trabajo posterior pues te evitas las consultitas. Oye, ordénamelo por no sé qué, ordénamelo por no sé cuántos. Eso está ahí. Tú dices, no, esto un informático lo hace. Claro, pero un informático es un tío de 100 euros la hora que sepa SQL, ¿vale? Entonces, eh, poder hacer eso y todos los días, eso lo usa yo donde más lo he visto usar cosas tipo Power BI es en marketing.
A ver, un tío de marketing cuando encuentra una cosa como la que decíamos, oye, que la gente no compra o los miércoles compra menos que el resto de la semana. Pues entonces hay un genio de marketing que dice, venga, voy a hacer una promoción que los viernes hago un 7% de descuento desde las 11 hasta la 1. ¿Vale? Y eso está muy bien, es una idea, pero eso hay que probar si ha funcionado o no. Entonces necesita una consulta y necesita una herramienta para ver cómo evolucionan las ventas los miércoles, comparado con los otros días. Y eso lo hace un tío de marketing sin necesidad de saber SQL ni tener acceso a la base de datos, más que a través de Power BI, y va midiendo cada día y le dice a su jefe, mira, la campaña esta que hicimos, ahora vendemos un 9% más y ahora ahora voy a hacer esto y a ver qué pasa. Y así es el juego. O sea, nosotros nos quedamos con el SQL y el otro con sus programas de marketing. Efectivamente. Muy bien dicho, Valentín. Lo has definido muy bien. No es que todo esto está bien que lo hablemos y que lo intentemos llevar a una pequeña empresa, pero vamos, es un tema de hace muchos años. Esto se llamaba, Data Warehouse. Data Warehouse fueron las primeras cosas que se construyeron, bases de datos orientadas solo a consultas. Ujú. Y ahí los usuarios tenían una herramienta que en mi caso trabajé mucho con Business Objects, que al final es un generador de SQL que te recupera los datos como tú quieras. Y con eso no tenía que estar nadie haciendo informes, hacen un informe por no sé qué, por no sé cuántos, tú se lo das. Yo creo de lo que hablabais antes, que hace falta que el analista diga qué cosas quiere medir, ¿vale? Y que te dé una idea para que tú lo puedas preparar, que tú puedas, por ejemplo, en una base de datos transaccional, está fuera de normas el que tú pongas un valor acumulado. Qué sé yo, que en la factura en la tabla de facturas pongas el importe de la factura, ¿vale? Porque eso está pero en cambio, en una base de datos de consultas de este tipo que estamos hablando, pues resumes mucho, si buscas solo el importe, pues te evitas todo el acceso al detalle de las facturas y las cantidades de los productos, no sé, cualquier otra cosa, pues tú eso ya lo das acumulado y si estamos hablando de una base de datos grande, evitas muchas consultas, muchos accesos, o sea, haces la cosa mucho más rápida. Claro. Y esa es lo que yo veo de diferencia entre la base de datos transaccional y no sé cómo la llamabas, vamos, el data warehouse o como Sí, quieras llamarle, que una base de datos para consultas. claro. Al final, a mí me planteaba una cosa y es, cuando llegábamos allí preguntaba antes Javier, ¿cuántos erais de Access y cuántos del resto? ¿No? Dices, puede ser un punto de vista de que es un fracaso que sea uno de Access y 80 de Power BI y 20 de Excel, o puede ser una oportunidad. Es decir, estoy solo. Tú pregunta, ¿cuántos de aquí saben SQL y cuántos no saben? Esa es la medida de si uno no sabe SQL, está muy limitado y si quieres que trabaje con una base de datos, se lo tienes que dar, le tienes que dar una herramienta y una base de datos organizada para la herramienta. Claro. Si saben SQL, pues Y hagan mira, una consulta SQL y se busquen la vida. hubo una charla que dio Cristian Cabra, que es de Excel y hablaba de VBA, sabe mucho de VBA, aprendió hace un tiempo un poquito de VBA, y entonces él lo que hizo fue hacer un tipo de consultas que inicialmente con Power Query tardaba unos 35 segundos en hacer una consulta, luego la hizo con VBA una primera vez en 5 segundos. Y yo estaba con mi esposa al lado y le digo a Katy, digo, sigue siendo mucho. Si hace esto de tal manera y utiliza colecciones
en vez de utilizar tal, va a bajar a menos de un segundo. Y él dijo, pero he trabajado con clases y colecciones, pam, 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 analizo, pam, 0,8 segundos. La gente se puso en pie a aplaudirle y dije, muy bien, eso es lo que nosotros sabemos hacer. Y el auditorio está encantado de que alguien habría hecho de un Power Query de 30 segundos a 0,5 con Visual Basic. Y dije, qué lástima que nosotros no seamos capaces de mostrarle a la gente que somos capaces de eso, porque Pero ellos es ni que se lo imaginan. eso no es importante. Para Si ellos lo, sí, En una si base lo para de ellos datos, sí, no, para en ellos una base mucho. de datos de consulta que tú vas a hacer, un tío de marketing va a hacer un análisis de ver cuántas cantimploras amarillas vende los viernes, ¿qué más da que tarde? Claro, si es una No, base no, de no, 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 datos, no, no te que equivoques, sí, hombre, Valentín. que sí. Que no, porque estás, escúchame, la estás mayoría, poniendo el informe en manos de un jefe que va a hacer clic en una tecla y no está dispuesto a esperarse 35 segundos a que le No, aparezca un no, gráfico en la pantalla. solo un segundo, no, Valentín, no le pones, no le pregúntale a la pones gente, la herramienta para el jefe. El jefe tiene un currito que es el que dice, todos los lunes me pones este informe y este informe. tú pregúntales a ellos, Es que es completamente distinto de una base de datos transaccional que si consigues ahorrar un segundo por transacción y trabajo por transacción, pues son miles de transacciones. Pero en una consulta de un tío de marketing, bueno, le podemos dar la importancia que queramos, ¿eh? Pero yo te digo que ellos, muchos de ellos, el trabajo y sus charlas fueron en reducción de tiempos y eficacia de consultas y sí, de hombre, análisis de Power sí, BI. eso es muy bonito. Yo la aplicación práctica no la veo. Bueno, yo te Vamos a digo lo que he ver, visto allí. estamos hablando de gente que cobra como nosotros, por Sí, sí, trabajo sí, hecho. eso es. Entonces, si en hacer un informe tarda 3 días o en hacer un informe tarda 1, está cobrando el triple. Ujú. Pero Jesús, que yo no estoy hablando de 3 días o 1, estamos hablando de 10 segundos más o menos por consulta. Eso es lo que hablaba. Vamos a ver, estamos hablando de que tú coges a un señorito de los de Power BI, de los expertos en Power BI, le dices, quiero sacar esto, esto, esto y esto. Y él, en coger los datos, recopilarlos de 18 sitios, conseguir la base de datos que necesita, ejecutar esa consulta y de quedarse los datos para él poder trabajarla, a lo mejor se tira un día. En cambio, si nos lo dice a nosotros a lo mejor en 1 hora, en 2 horas, le hemos dado la respuesta. 2 Pero, horas que él está haciendo otra cosa. pero no nos 2 lo horas que él puede, ya está facturando por otro lado. no nos lo puede decir a nosotros. O sea, tú no puedes ¿Por qué tener no? un informático, entendiendo por informático, alguien que sepa SQL para que cuando a los usuarios quieren hacer una consulta, oye, hazme esta consulta. Vamos, de las aplicaciones que yo conozco, nadie tiene acceso SQL a la base de datos. Son aplicaciones cerradas que se han hecho en un momento dado, la aplicación está cerrada y no puedes hacer nada. Como mucho hay esto, pues o el Business Objects que nosotros usábamos, o ahora el Power BI, que te permite extraer datos y hacer monerías con los datos. Pero no, si tienes un informático, pues ya está. Pues, No estamos de acuerdo, Valentín. Te lo voy a pero quitar de aquí y te lo voy a trasladar a informática. Viene un señorito, le dicen, quiero que me hagas esto, esto y esto. El señorito no sabe qué es lo que hace. Me llama y me dice, quiero que hagas esto, esto y esto. Yo se lo hago y él lo presenta. Vale, pero porque tú Entonces, estás... el cliente no sería un informático que no sabe hacer una cosa con Access. Mira, De Access, que no sabe hacer una cosa con Access. Sino porque un tú estás... señorito de Power BI. Sí, pero tú estás disponible siempre y siempre das el mejor servicio. Pero solo Hombre, claro, ahí estamos. Hay en que pedirte facturar, tío. ahí... Ya, hombre, pero estamos hablando de organización de empresas. Lo normal es decir, tú coges un informático que te desarrolle la aplicación y que esté ahí, que te dé un tiempo de respuesta de menos de 15 segundos por consulta. Coño, si solo llamarte a ti va a tardar más que en hacer la consulta con Power BI. No, Ahora, si Valentín, estamos ahora lo está sacando de quicio. No, no lo estoy... El jefe de departamento le va a decir al gurú de los datos, oye, ¿por qué he vendido menos? Y el gurú de los datos va a decir, a ver, ¿por qué hemos vendido menos? Va a decir, necesito esto, 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 esto y esto, pero no se lo va a decir al jefe.
Lo va a plasmar en un papel o en un correo. Y él, Claro, cuando lo O va o tenga, se va. coge, le manda al correo a su negro de datos. El negro de datos le hace las consultas y le dice, toma, ya las tienes. Y Pero entonces él llegará, cogerá, lo- sacará su lo- informe y se lo presentará al jefe. Jesús, De lo eso que es de lo yo que estamos veo, hablando. lo que yo veo no es así, y menos de aplicaciones desarrolladas por una empresa de servicios para una multinacional. No es así. Entonces, es que tiene el que tiene que analizar los datos, tiene una herramienta que le permite hacer los análisis que necesita. Y ya está. No, Es que el de eso llamar. estamos hablando, de que tenemos que conseguir entrar a que ese consultor externo que tiene una herramienta para coger los datos, en vez de molestarse él en hacerlo y perder su tiempo en hacerlo, nos tenga a nosotros de negros y que nos diga, quiero esto. Ese es el Efectivamente. punto que estamos Bueno, hablando. Bueno, es que si estás hablando de yo entendía que eso era algo general para cualquier aplicación, ¿vale? Y como forma de funcionar No, de eso una aplicación. lo ha propuesto Juanjo y yo he dicho que no estaba de acuerdo porque cada necesidad que tengan, Sí, es cierto. los puntos van a ser de las necesidades que te va a dar el analista son distintos. Efectivamente, es cierto. No son, a ver, si tú lo haces, es que nosotros teníamos una cosa, vamos, nosotros no, era la herramienta que teníamos, Business Objects. Hay una cosa que se llamaba universos, que tú definías la base de datos y eso podías hacer consultas que al final era un generador de SQL. Pero el tío que lo usaba no tenía por qué saber SQL. O sea, la clave de todo esto es el SQL. ¿Vale? Si tú tienes que tener siempre para hacer un análisis de los datos un tío que sepa SQL y que conozca el diseño de tu Es base que de no vas a ver datos, SQL, no llegamos a porque ningún no sitio. sería analista, sería Ahora, informático. ahora le ponemos también a Emilio, que tiene la mano levantada, pero pensar una cosa, estamos en una época en la que hasta ahora los datos relacionales y estables eran normales, pero llegamos a los datos no sistemáticos, llevamos a documentos PDF, a documentos escritos, a imágenes, a audios que se tienen que procesar y que tenemos que extraer los datos de esos. Llega ahora, y ahí ya no entra el SQL, hay otro tipo de procesado que la gente demanda. Pues, vale, pero a ver, la base de del manejo de todos los datos es el SQL. Como dices, ahora hay algo más y eso ya lo puede hacer un usuario. O sea, el tío de marketing que su responsabilidad es hacer que se venda más en el supermercado, a ese le vas a pedir que sepa SQL y además la herramienta que necesite para integrar No PDFs es que y sepa SQL, es Excel. que sea informático. Que esa es la cuestión. Ya, Es pero que no es informático ni lo va a ser. Igual que claro, otra cuestión por delante, es decir, el por eso manejo de le datos no tienes, es SQL. por El eso le SQL tienes. nació al cabo de los 20 y tantos, 30 años de manejarse datos en informática. Es decir, la cuestión está en que el analista de datos no es informático, igual que nosotros no somos Claro, pero analistas de presentar los pero datos. repito, esa es la diferencia entre un analista de datos, un tío de marketing que su objetivo es que se venda más, y un informático que lo suyo es hacer una aplicación que responda a las necesidades de los clientes, que mantenga la base de datos actualizada, coherente y garantice la integridad y todo. Pero eso es trabajo del informático. El Vamos a ver, analista, lo Valentín, único que que tiene sí, que hacer es decir, ya te digo, voy a hacer un descuento los lunes por la mañana. Y luego llega el lunes, voy a ver, o el martes, voy a ver lo que hemos vendido ayer. Ah, pues hemos vendido más. Voy a ver todos los lunes lo que hemos ido vendiendo y hago un gráfico para mi jefe que vea que mis programas han dado resultado y ahora vendemos más. Pues, vamos a ver, que estoy de acuerdo contigo. pues no lo parece. No, es que no me estás entendiendo. Es que lo que estamos diciendo es que en las empresas donde eso existe no podemos entrar. Yo por lo menos lo estoy diciendo. Donde podemos entrar es en la empresa grande que contrata a un analista de datos y ese analista de datos lo que va a dar es un resultado. Y que en vez de emplear su tiempo en manejar los datos, lo que necesita es un informático de soporte que le dé los datos como él quiere. De eso estamos hablando. No del tío que va a decir, el que dice que la campaña vamos a vender los huevos, las 3 docenas por el precio de 1,5 los viernes, eso lo dice un tío de la empresa, no se lo dice el analista de datos.
Vamos a dejarle hablar a Emilio, a ver qué dice también aporta el tema, Sí, ¿vale? perdón. Emilio. ¿Se me oye? Sí, sí. Quería comentar que ahora viene también una nueva era, por decirlo así, con el mundo de las APIs, porque las APIs pueden aportar mucha información que a estos analistas de datos yo creo que, no sé si tienen conocimiento de que nosotros le podríamos dar esos datos. Por ejemplo, nosotros mediante una API podemos grabar en un campo de la base de datos si ese día ha llovido, ha hecho sol o tal cual, es decir, el tiempo que ha hecho. En otro campo, pues podríamos guardar si ese día ha sido día festivo, si ha sido festivo en esa población, si ha habido una fiesta en el barrio, si cosas así. Y por supuesto, si ahora echamos manos de cosas como mediante una API llamar al GPT-3 para que nos dé cierta información, o por ejemplo, estas cámaras de vídeo que te pueden contar el número de personas que han entrado en tu negocio o algo así, toda esa información, a lo mejor el analista de datos no sabe ni siquiera que esos datos se pueden conseguir hoy en día, porque a lo mejor hace 10 años sería impensable esto. Y ahora no solamente es que se pueda conseguir, es que se pueden conseguir baratos. Entonces, yo veo eso, que nos queda hay un mundo por recorrer, sobre todo de feedback en ambos sentidos hacia los analistas de datos y hacia nosotros, porque le podamos aportar muchas cosas que le pueden ser muy, muy útiles. Eso es. Chea. Os pregunto, ¿cuántos desarrollos de Access pensáis que se hacen para empresas que se puedan permitir un analista de datos? ¿Cuántas de las empresas que utilizan aplicaciones desarrolladas en Access se pueden gastar un dinero en traer un experto en datos y que les haga los análisis? Mi idea es que lo mismo que haces se desenvuelve en el mundo de la pequeña empresa, sobre todo en la oficina, es y Power BI, por ejemplo, está dedicada pues, o orientada a empresas mucho más grandes. Se mueven en planos distintos. Yo lo que veo más próximo a un analista de datos en la mayor parte de las empresas que utilizan aplicaciones de Access es el propio empresario o el contable o el oficinista que hace con los datos como hacíamos nosotros con las aplicaciones de Access, por lo menos yo cuando empecé. Es decir, voy aprendiendo para solucionarme mis cosas. Y ese que está próximo a ti te puede pedir algo en concreto. Me parece que estamos hablando de nosotros vivimos en un mundo de cosas reducidas, que no tiene por qué ser peor, en un mundo de cosas manejables, y nos estamos planteando problemas con movernos a una esfera distinta. Que no veo que haya mucha relación. ¿Que puede haber una oportunidad laboral, como dice Miura? Vale, puede haber una oportunidad laboral, pero no es lo cotidiano del desarrollador de Access. Creo que el desarrollador de Access se dedica a pequeña y mediana empresa, sobre todo, o oficinas de grandes empresas, en una cosa limitada, delimitada. Y no tiene mucho, o sea, el que está ahí al lado, el que va a tirar de esos datos, no tiene mucho acceso por lo general a poder contratar a un profesional de análisis de datos. Entonces, totalmente de acuerdo. La pequeña empresa, ¿no? Esta discusión parece, pues no sé, no la veo, no le encuentro demasiado sentido. Creo que nos movemos en planos distintos, son ligas distintas, mira, son deportes distintos. No ligas distintas Pero, para vamos a ver, más. Estoy de acuerdo contigo en tu análisis. Además, es que es el planteamiento que yo hacía al principio. La empresa pequeña esto no va a hacerlo porque no hay, y la empresa grande tampoco lo tiene, lo contrata. No le interesa tenerlo. La empresa grande difícilmente, para los que hacemos aplicaciones departamentales, tampoco van a hablar con nosotros, porque quien contrata al gurú
no es el con el que nosotros tratamos, es el gran jefe. Entonces, nuestro posible cliente es el gurú, no la empresa. Pero la pequeña empresa estoy totalmente de acuerdo contigo que no. No, hombre, Es que pero no entra, no está, no existe. yo estoy, vamos, es una manera de verlo esto que dice Chea. Pero bueno, por un lado, ahora nos han juntado a los de Access y a los de Power BI, ¿vale? Y estamos juntos y revueltos. Y habrá que procurar sacar el mayor beneficio de esto. Tú dices, en una empresa pequeña, efectivamente, una empresa de 10 trabajadores no va a tener ni analista de datos, tampoco va a tener informático. Pero bueno, Exacto. pero el Power BI seguramente es para otras dimensiones de bases de datos. Pero bueno, también es una oportunidad para nosotros el saber diseñar una base de datos partiendo de una base de datos transaccional, diseñar una base de datos para uso con BI. Y eso lo podemos hacer con pequeñas bases de datos o con grandes bases de datos de miles de millones de registros. ¿Vale? Ahí es la parte Entonces, en la que... bueno, está ahí. Exacto. Pero Nuestro cliente es el gurú. Como decía Pero antes Javier, esto del gurú, yo no te lo compro, al contrario. El gurú somos nosotros. O sea, lo que yo veo en Stellantis es que contratan informáticos. Ellos no desarrollan nada. Pero de lo que luego el análisis, sí tienen allí un tío que saca las estadísticas, que le pide su jefe, oye, dame esto, mírame esto, lo que ha comprado, a ver, sube, baja, compáramelo de con el año pasado. Y tiene uno ahí que es al que le pide estas cosas, no contrata Vale, un pues gurú. estamos en el mismo caso. Contrata Ese, un si no gurú. sabe hacerlo, te pedirá a ti, oye, necesito que me plantes estos datos así. No, lo que me pide, pero es que de esto he pasado años haciendo esto. Tiene antes, ahora, lo que es el Power BI era el BO. Tenían una cosa que era el BO, que era un generador de SQL, y ellos tenían eso y hacían las consultas que querían usando eso. No pueden modificar, no pueden hacer más. Y toda la gente tenía, en todos los departamentos que tenían una base de datos, estaba el jefe, el negro, que es el que sacaba los datos, oye, búscame esto, búscame lo otro, mírame aquí, mírame allí. Y así funcionaba. Y en una empresa grande y aplicaciones departamentales, pero aplicaciones departamentales, hombre, un poco, en fin, de unos cuantos cientos de miles de registros, tampoco cientos de miles de millones. Ya, ¿tenías la mano levantada todavía? ¿Quieres decir algo más? sí, quiero volver a empalmar esto con lo que decía Javier. Sí. Que qué diferencia hay entre esto que te está encargando el gurú, como dice Jesús, con lo que te encarga el que te encarga una aplicación para contar los huevos, para llevar el registro de los huevos que ponen las gallinas. Ninguna. Te está pidiendo datos de una manera en particular y nosotros se los damos. Pues es que no veo que sea nada especial ni que haya un papel de los desarrolladores, pues somos desarrolladores de Access con Power BI y con otras tecnologías. No creo que tenga que haber un papel ni que tenga sencillamente sabe un trabajo que puede hacer un desarrollador de Access para un desarrollador de Power BI, pero nada más. Correcto, Es exacto. lo mismo. Eso es. El gerente de una pequeña empresa que está haciendo sus pinitos en Power BI, como hacíamos nosotros al principio con Access, o yo por lo menos, ese te puede encargar una consulta, lo mismo que te la puede encargar un experto en Power BI que te está pidiendo que le hagas una determinada consulta. No veo ninguna diferencia, no veo ningún papel especial, ni que haya cambiado ningún paradigma, ni nada por el estilo. Es hacer lo mismo que hemos estado haciendo siempre y el papel que tenemos sigue siendo el mismo papel que hemos tenido toda la vida. Totalmente de acuerdo. Ángel. Joder, yo creo... ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo, Chea, ¿Para qué me pagues una cerveza, tío?
creo que hay un matiz del que nos podríamos salir, ¿eh? Que efectivamente estamos hablando de una pequeña aplicación para una pequeña empresa que va a tener 10.000 registros en la base de datos. Pues claro, en aprender Power BI y en todo esto le va a llevar, pero hay otro montón de aplicaciones que necesitan algo tipo Power BI o que extraen información de un sitio, la ponen en otra y al final montas una base de datos importante. Coño, es que, mira, un cliente mío está vende piezas de repuesto a los talleres. Le devuelven, pues, devuelve como 1.000 piezas todos los días. Y de todo esto, del número de piezas que le devuelva, que al principio solo quería controlar que estaba haciendo las notas de abono y que controlaba que les devolvían las piezas bien o mal, en fin, la historia suya, ahora están intentando que devuelvan menos piezas y buscan cuáles son las piezas que más les devuelven, quiénes son los clientes que más les devuelven, en fin, sus cosas. Y eso lo hacen ellos. ¿Vale? Y Ángel, Vale, pero en el caso de Sí, que yo. no lo haga uno de ellos, que contraten a uno de fuera, el de fuera, que no sabe hacer eso, necesitará a alguien que se lo haga y ese alguien somos nosotros. Eso es lo que estamos Yo, diciendo. yo quiero dar una opinión, es una reflexión, ¿vale? Y sobre un ejemplo que vivo todos los días y creo que nos puede venir bien. A ver, la mayoría de los que hemos llegado a hacer, casi muchos de los que hemos llegado a hacer, no somos programadores de nacimiento, de escuela, no somos programadores de carrera. Hemos aprendido a hacer como hemos podido. Eso no impide que no podamos aprender otras cosas y la aprendemos. A nivel departamental, y los que me conocéis aquí sabéis que cuando hablo de este tema hablamos de un departamento muy grande, igual que tú, Miura, cuando hablas cuando hablas de datos, tú sabes también que te estás manejando en departamentos muy bestias, ¿vale? Que manejamos muchos datos. Yo hablo de un departamento muy bestia, manejamos muchos datos. ¿Quién dice que en un departamento, o sea, cuando nosotros hemos llegado a un departamento, los desarrolladores de Access, cuando hemos llegado a un departamento de estos, no han contratado a un programador informático para que haga estos programas, lo hemos hecho nosotros. La empresa no se ha gastado pasta en un programador. Hemos sido nosotros que no, en la mayoría de los casos no somos contratados en la empresa como programadores de Access para hacer para hacer programas de Access. La mayoría de las veces tenemos un oficio y dentro de nuestro oficio, como sabemos manejar Access, hacemos aplicaciones Access, ¿vale? Y estamos funcionando, llevamos muchos años funcionando. Yo creo que muchos somos así. Mi reflexión es, y lo he vivido, ¿eh? Y lo vivo. Si hemos sido capaces de utilizar Access y ahora tenemos otra herramienta que se complementa con nuestro Access, ¿quién nos impide? A nosotros mismos. Pues es que al final somos los mismos. ¿Quién nos impide utilizarla dentro de ese departamento, dentro de esa empresa? Es verdad que al final tenemos un trabajo doble, porque comete los marrones de la aplicación de Access, que te estás ahí bregando con ella, y al mismo tiempo empiezas a buscarte la vida para desarrollar todo el conglomerado de Power BI. Pero en mi ejemplo lo he vivido. O sea, nosotros somos dos personas, trabajamos con esto y la otra persona se ha dedicado, ya no tenía esa capacidad, pero tenía la capacidad de aprender. Sabía programar con Access y tenía la capacidad de aprender. Tenía la capacidad de hacer Power BI. No somos programadores y ni somos analistas, ni somos contratados para esto exclusivamente. Pero hemos tenido esa capacidad, los programadores de Access, de coger la otra herramienta y yo me lo guiso y yo me lo como hemos hecho toda la vida. Claro. Como hemos hecho toda la vida. Y estoy hablando de un departamento grande. La pequeña empresa no puedo hablar porque no sé cómo se... Pero me imagino que igual, o sea, que si tú llegas a la pequeña empresa, eres un contable que sabe manejarse con su Access, que se hace 4 chuminas camperas con su Access, y le ponen la versión gratuita de Power BI, y el tío sabe manejar Power BI, 4 chuminas camperas, y se hace su Power BI. ¿Por qué no? El mismo tío. Somos la misma persona. Claro. Esa es mi reflexión, que somos la misma persona, tenemos trabajo doble, somos la misma persona. Estás hablando de una persona, de un perfil que viene del manejo de datos
y después hace el siguiente paso, que es manejar esas estadísticas. Pero igual que Entonces, igual que te pegas una pizca para exportar tus datos a Excel, para presentar al cliente un informe en Excel, pues haces el mismo trabajo y sí, te corres tu Power BI y se lo presenta en Power BI. Ángel, Somos los mismos. vale, que te iba a decir que estoy de acuerdo con tu planteamiento. Por eso la idea inicial de Juanjo, de que nosotros pudiéramos entrar en las empresas a hacer eso, yo he dicho que no lo veo. Porque si en la empresa tienes a alguien, tienes a un ángel que es capaz de hacerse sus programas, sus bases de datos en Access, de sacar sus historias en Excel, el que dé el paso siguiente, que se saque su Power BI, el 0, Claro, yo me lo guiso, yo me lo como. entonces, ahí no tenemos hueco. Ahora, luego, No, luego tenemos el hueco que hemos tenido toda la santa vida de Dios en el mismo sitio. No, ahora el espérate. planteamiento. Ahora estamos hablando perfil de informático, que es mi caso, sí, a perfil de trabajador de la empresa, que es el tuyo. Tú efectivamente. ya estás dentro. Sí, claro. A ver, Ahora entramos cogiendo el hilo de Ángel, lo que decías tú, pero quiero que hable Javier, que ha levantado la mano hace rato también y no ha dicho nada. Javier. No, yo solamente. A ver, es que veo que me da la sensación de que estamos mezclando muchos conceptos en esto de. A ver, por un lado, efectivamente, son roles distintos. El rol a mí no me gusta decir informático, porque para mí informático es otra cosa, pero bueno, el rol de programador de Access está por un Informático lado. es el que sabe SQL. No, Bueno, no diré por qué. O el que sabe instalarte un dominio y te mantiene un dominio, buzones de correo, etcétera. No. Vale, son opiniones. Vale, pero el rol de esa persona que está haciendo este trabajo de programar, de desarrollarte una aplicación, y luego está el rol del señor que va a presentar una serie de informes chulis a los que después, no sé si él o los de marketing o quien sea, van a tratar de buscar cómo mejorar esto. Perfecto. Son dos roles distintos que se complementan, ¿vale? Y estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de pymes, no sé. Habrá que ver las aplicaciones de Access donde o para qué empresas están desarrolladas. Ya no digo estas pequeñitas departamentales que decía Ángel, que pues uno en el departamento, el contable, se hace esto sacando los datos desde Hub y luego los modifica un poco, los presenta de otra forma. Cuando tú le vendes, o un Jesús, un Rafa, quien sea, le vendes una aplicación a una empresa para llevar su gestión, ¿a qué tipo de empresa se la vendes? ¿Una empresa de 50 empleados, de 500 o de 5.000? Entonces, si es a una de 50 empleados, igual no necesitan o no quieren saber ni de Power BI. Si es a una de 500, pues bueno, tendrá sus necesidades y ahí sí que te vas a complementar. Pero también, por otro lado, me da la sensación de que en Power BI no hace falta saber mucho SQL para manejarlo. A ti te dan todos los datos, te dan acceso a la base de datos, te dan acceso a las tablas y desde ahí tú luego con asistentes, con arrastra, con una serie de instrucciones bastante sencillas, entiéndase. No necesitas hacer una consulta SQL, select asterisco, tal, frontal, no sé. Tú vas arrastrando campitos y ahora aquí la fecha me la separas en no sé qué, ahora aquí le añades una medida, ahora aquí le quitas esto, lo agrupas de esta forma. No necesitas ser programador de SQL. Claro. No sé. Vale, que son roles complementarios, sí, pero yo cuando empezó antes lo que decías, no le veo como o sea, tenemos que saber vender Access a las empresas, pero también a los programadores de Power BI, a los analistas de datos. Vale. ¿Y por qué no se le vende? ¿Por qué las empresas no confían tanto en Access? No sé. Esa es un poco la... Es que yo creo que... Eso es otra guerra. Yo Pero creo es que el Power BI y el Access en realidad no tienen que ver. O sea, el Power BI es para cualquier base de datos. Claro. Y la diferencia que tú has dicho es esa. Para extraer datos de una base de datos, o sabes SQL o tienes Power BI o algo similar. Y ya está. Pues Yo creo que, no tiene más. en mi opinión, antes habéis dicho algunos que no hay un cambio de paradigma en este momento de esto, ¿no? Y yo creo que yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un cambio muy grande de paradigma hoy en día y es el siguiente. Hasta hace poco tiempo, el valor del análisis de los datos no era importante. Yo tengo un montón de datos, pero lo que hago con ellos es una necesidad laboral. Tengo que hacerlo porque me obligan para facturar, para entregar acción tal. Pero no necesito trabajar, o sea, no encuentro un potencial a esos datos.
Yo creo que hace tiempo, cuando empezamos con el desarrollo de Access, Access tiene una virtud y es que permite llevar a la pequeña y mediana empresa la capacidad de tener tu propio programa de facturación. Y exactamente lo mismo creo yo que sucede ahora con el análisis de datos y Power BI o Excel con todo el Python y todo esto. Y es que de repente se empieza a democratizar la capacidad de analizar tus datos. Y no solo para grandes empresas, sino también para las pequeñas empresas. Y ahí es donde yo entro en la parte de decir, hay muchas empresas, como bien decía Ángel, que decía que yo tengo autoconsumo, pero Rachel decía, sí, Jesús decía, pero muchos no llegan a eso. Totalmente de acuerdo, porque ya tienen su machaca, yo ahí no entro. Pero ¿qué pasa con toda esa pequeña empresa que ni siquiera sabe todavía que hay un valor importante en sus datos? A esa gente me refiero yo, a nuestros clientes que tenemos la capacidad de darle un pequeño análisis, que ellos no le han acabado de encontrar esa utilidad y que podemos darle un valor añadido muy grande a su empresa con las aplicaciones que ya hemos hecho nosotros. Yo creo que sería algo importante que no hemos acabado de descubrir. Es mi opinión y totalmente discutible, por supuesto. Chea, Precisamente, acaba Access y empieza Power BI. O sea, el cambio de paradigma empieza cuando acaba Access. Pues tienes tu aplicación, que tienes tus datos en esa aplicación, tú que eres capaz o somos capaces de aprender todas las cosas, como decía Javier, pues aprendemos bien y le damos bien. Pero ya no le estamos dando Access. Ya no es el papel de Access, es el papel de otra aplicación completamente distinta. El papel fundamental, la esencia de Access sigue siendo la misma. Y Power BI es una cosa aparte y que viene después. correcto. Para nosotros al menos. Un Correcto. Y ahí, complemento. perdón un segundo, que ahí has tocado la clave, que es el punto importante. Yo quiero llegar a la conclusión mía de este evento. Salió en una charla de un profesor universitario, no me acuerdo el nombre, que decía, ¿tú qué eres, amante de la herramienta o amante del problema? No te enamores de la herramienta, enamórate del problema. Es decir, si yo me limito, yo como soy de Access, solo me limito a Access, es una opción muy válida. Otro planteamiento es, no, a mí me da igual la herramienta, yo lo que quiero es dar un servicio a mi cliente. Me da igual la herramienta. Si a mí me quitan hoy Access, ¿desaparezco del mercado o puedo sobrevivir e irme a otro sitio? ¿No? Y ahí entramos en un punto mucho más serio, que es más peleagudo en que, ¿cuál es el patito feo? ¿Somos nosotros? ¿Son ellos? ¿Nos echan? ¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Totalmente discutible, ¿eh? Jesús ha levantado también la mano a modo antiguo. Dime, Jesús. Que no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Perfectamente correcto, me parece muy bien. Es decir, cuando estás hablando de Access, hablamos de Access porque es la herramienta que utilizamos. Sí. Pero nosotros lo que estamos dando es una solución a un problema de la gente, que es el manejo de sus datos. El introducir los datos, los pedidos, las facturas, los albaranes, el sacar las facturas, el no sé qué y el patatín y el patatán. Obviamente, además, le podríamos hacer la contabilidad. Sí. También podríamos presentar los impuestos. También le podríamos hacer las declaraciones fiscales. Y de impuestos le podríamos hacer un chequeo de cómo está del colesterol. Es decir, tienes que decidir qué trabajos quieres hacer o hasta dónde puedes llegar. Efectivamente. Si tu vida te da para llegar a tanto. Es decir, a mí la vida no me da para ser asesor fiscal, la vida no me da para hacer páginas web y la vida no me da para poder dar soluciones de Power BI. Pero eso no significa que yo sea un amante de una herramienta. Yo soy informático, yo utilizaré la herramienta que tenga que utilizar en cada momento. Sí. No es una cuestión de Access, es una cuestión de informática, de tratamiento de datos y de que la gente, los gurús de Power BI son receptores de esos datos. Y si nos salimos de ahí, como informáticos, nos estamos perdiendo. Y la pregunta es entonces, cuando nosotros en nuestro trabajo diario no tengamos la capacidad para hacer eso, o sea, si la tenemos, bien, está ahí, podemos usarla, ¿no? Punto. O sea, eso no es discutible. Si tenemos la capacidad y el tiempo y nuestro desarrollo podemos combinarlo con Power BI nosotros mismos, pues bueno, pues está. Y si no la tenemos, pues tenemos la comunidad de Power BI. Exacto. Que la hagan ellos.
Yo creo que el primer Son- paso yo creo- sería... Para eso tiene que haber ahí buen rollo. Yo creo que son dos oficios distintos, que efectivamente, vamos, yo también tengo más de un oficio, o sea, que no es decir yo solo puedo tener un oficio, y a lo mejor en la vida es saber muy poco de una cosa, o sea, mucho de una sola cosa y que te paguen bien por ello, y vivir Sí. toda la vida así, eso seguramente es lo mejor. Pero bueno, hay que tener alguna alternativa por si te falla, pues en este caso, el Access, que Microsoft dice, ha desaparecido el Access, y te dejan colgado de la brocha, ¿vale? El Power BI, yo Ahora que son dos cosas distintas, ¿eh? personalmente buscaría otras alternativas, buscaría otra forma de desarrollar aplicaciones transaccionales y de construir la base de datos, que es lo que yo hago con Access básicamente. Lo otro, yo creo que me gusta más y es lo que más he hecho, el desarrollo de aplicaciones transaccionales. Pero es que eso no va a desaparecer, quiero decir. Y tampoco, que y tampoco, y desaparezca tampoco, y Access, tampoco Eduardo. Power Pero- BI va a sustituir no, pero si no es la interfaz gráfica donde tú metes Pero datos. si desaparece el Access, tendré Pues, que entonces, buscarme otra herramienta para sí. desarrollar He aplicaciones. trabajado en Fortran, he trabajado en Pajal, he trabajado en COBOL, he trabajado en RPG, trabajo con Access, trabajaré con WebNet o con, incluso, si no me queda más remedio, con los lenguajes esos que tienen llavecitas de mierda. Es decir, yo soy informático Claro. y trabajaré con un lenguaje de programación, el que sea, y utilizaré una base de datos, la que sea. Si desaparece SQL Server, pues que le den por culo SQL Server, me pasaré a MySQL, o a Postgre, o a Oracle si es necesario. Ya, hombre, pero Os encerráis en que desaparece Access y nos morimos todos. Yo no. No nos morimos. Yo no digo que nos morimos, pero hay que aprender una cosa nueva. Llevamos muchos Joder, años. ¿cuántos lenguajes sabes tú? ¿Uno? Pues no creas que ahora ni uno me parece. Pero bueno, que Joder, es que algo. te lo repito. He trabajado en ensamblador, en RPN, Ya, en hombre, COBOL, pero tú, ¿por en qué eres más RPG, listo que en yo? Pascal, en Yo con un Fortran. par de ellos, yo con COBOL y poco Entonces, más, ya me he apañado. vamos a ver, Entonces, ¿sabes conducir o no sabes conducir? Pero que me digas que desaparece Renault del mercado y tienes que a partir de ahora ir andando, colega, tienes un serio problema. yo creo que simplificas mucho. No estoy de acuerdo con Jesús. Que a mí se me jode mi Nissan y me voy a otro. No es lo mismo que aprendo un lenguaje durante 25 años y que me desaparezca el VBA. ¿Podré irme a otro? Sí. ¿Cuánto te va a costar aprender? ¿Y qué ganas de aprenderlo Yo tengamos? pienso en VBA. Todos pensamos en Access y pensamos en VBA, tal como respiramos. Si ahora me tengo que ir al tema de los corchetes, que lo he intentado 2 veces, me he metido 2 cursos y luego por falta de necesidad no he continuado, he perdido todo ese tiempo. Y simplemente me quedo en un VBA. A mí me putearía. Por eso No, a mí también, ¿eh? No os putearía, ya tenéis Twin Basic 100% compatible. Por eso, sí, pero ¿y si desaparece Access? Porque el QuickBasic es el lenguaje de programación. ¿VBA? El VBA desaparece, o sea, pero si desaparece Access, Access tiene 2 partes. Sí. Los contenedores, el contenedor de cosas, de objetos, y el y el editor de VBA, ¿no? Sí. Claro, ahora tú me dices, está ya lo del el QBasic. Twin Basic, sí. Vale. ¿Y dónde están los datos? ¿Dónde se guardan los datos? Es lo que te dé la gana. MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle. Sí, correcto, pero no el Access tal como lo conocemos. Necesitaríamos un tiempo de aprendizaje, no es tan fácil. Entonces, me estás diciendo que no eres informático. Probablemente no. Vale. Bajo tu forma de pensar lo que es un informático, no. O ya no, es lo que acaba de decir Ángel, para saber lo mismo que yo sé de Access de hace 25 años, ¿cuántas horas tengo que pasar con los corchetes? Claro, de un día para otro no va a adquirir esa destreza en otro lenguaje. Vamos a ver, esa velocidad de desarrollo. Vamos a ver. Traducido a coches, que no es exacto, pero traducido a coches, es lo que tienes que saber es que si quieres ir para adelante, tienes que poner primero, si tienes que ir para atrás, tienes que poner la marcha atrás.
El problema es que unos la marcha atrás la tienen apretando a la izquierda y adelante, otros tirando a la derecha y atrás, y el 4 latas era una cosa muy rara que tenías que hacer así para que te tire la marcha atrás. Pero tú lo que sabes es el concepto que tienes que poner la marcha atrás. Eso es ser informático. Cuando, Pero no hemos dicho millones de veces que Access no nos lo va a quitar Microsoft. Nos llevamos 20 años discutiendo esto efectivamente, y así seguimos es. funcionando. Y así va a ser. Eso es otra. Y cuando Pero lo entramos- quiten Access, os puedo asegurar que el primero que se va a retirar y va a dejar de programar con Access Pero es- ahí, y haré mi trabajo. Access no. entramos en un tema interesante que es el título de la charla de hoy, es Access el patito feo, ¿no? De esto, y es que muchas veces hay gente que no nos ve a los desarrolladores de Access como informáticos. ¿Y eso es culpa nuestra o es culpa de ellos? Hago una reflexión, no pongo el ejemplo del coche, pero sí que pongo el ejemplo de hecho real cuando cuando estaba estudiando para magisterio y hablábamos en Valencia sobre todo del aprendizaje de lenguas minoritarias, del valenciano en este caso, y entonces mucha gente criticaba, pero ¿por qué tengo que aprender valenciano en la escuela? ¿No sería más importante que aprendiera inglés o francés, que es más útil? ¿No? Porque lo va a coger más gente, ¿no? Yo lo pregunto. Perfectamente. Y entonces ahí había una reflexión muy interesante de los pedagogos. Dice, tú estás pensando en que estás aprendiendo valenciano como una herramienta para conseguir algo y no estás pensando que estás adquiriendo una capacidad de desarrollo cognitivo mucho más importante. Cuando tú aprendes, me da igual que aprendas valenciano, inglés o chino mandarín, adquieres la habilidad de aprender otros idiomas. Y eso da igual el idioma que sea. Cuando tú eres capaz de desarrollar un lenguaje, adquieres esa habilidad y da igual el lenguaje que sea, que es lo que dice Jesús. Si yo sé desarrollar, si yo sé programar, tardaré un tiempo, por supuesto, pero muy poco, muy poco. No será un problema para mí que me pase a otro lenguaje distinto. Si sé programar, si sé defenderme un poco solo con un lenguaje pequeñito y cogido con pinzas, es posible que no se. Y ahí entramos, y es lo que dice, en el síndrome del impostor, que muchos de nosotros nos pensamos que no somos informáticos, que pensamos que no tenemos la capacidad de desarrollar que Jesús defiende. Yo estoy convencido de que Rafa se pone en 2 días a programar en otro lenguaje totalmente distinto, pero él no es consciente de esa capacidad que tiene, porque después de 25 años trabajando en VBA, tienes una capacidad analítica y de desarrollo que el lenguaje sería una herramienta mínima. Tardarías mucho menos tiempo del que tú dices en desarrollar. Y si no es así, entonces tienen razón los que critican que el accesero no es un desarrollador de Access, y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Por eso me inclino más hacia Jesús, teniendo en cuenta que lo que dice Rafa es verdad, pero eso es un síndrome que pasa con todo el mundo, el síndrome del impostor. Yo no soy lo suficientemente bueno en este mundo para defenderme con otros. ¿Cómo que no? Yo soy tan válido como el que hace C#, C++ o lo que te salga de las narices, ¿no? Y yo creo que a veces somos nosotros los primeros que nos tiramos en piedra sobre el tejado. De ahí después la fama que nos ponen de que somos un lenguaje minoritario y pequeñito, ¿no? Yo creo que Rafa, el mercado los lo ve colorcitos. así, el mercado lo ve así y Access, todos los informáticos pata negra te dirán que esto del Access, que no, que dónde vas con el Access y tal, porque no saben, porque todos sabemos que con el Access puedes hacer lo mismo que con cualquier otro lenguaje y todavía hay gente, incluso de los clientes míos, que digo, ay, pero esto es muy Access, esto me parece de Access. Digo, joder, pero esto te resuelve el problema y te resuelve el problema más rápido. Entonces, el que está diciendo tonterías es el otro, no es... o sea que, pero yo recuerdo cuando yo empecé con Access, que ya era un programador con experiencia y 40 y pico años, y me costó un huevo o sea, unos cuantos meses hasta que yo entendí los eventos, el VBA, los formularios, o sea, yo pude pasar 3 o 4 meses hasta que me chupé 2 Vamos a ver. manuales así. Date cuenta de lo que acabas de decir. Lo que te costó es aprender una cosa nueva, el tratamiento de eventos. Bueno, Los que sí, somos de la efectivamente. vieja escuela de informática, Claro, trabajamos con porque, COBOL, con RPG, con los sistemas claro, pero IBM, bueno, pero no tú teníamos dices que, eventos. pero si Y a mí dices me que es costó todo mucho lo mismo, aprender el concepto de evento. Claro, Pero es un concepto, no un tema, joder, un pero hasta que programa. Los encajas, eventos hasta existen que en otros lenguajes. tú sabes lo que quieres hacer, pero hasta que sabes dónde lo tienes que meter,
A mí me costó, vamos, yo no sé si a vosotros nos costó entender los eventos y saber según lo que quieras hacer dónde tienes que meterlo y luego es cómo meterlo. Eso era más fácil, pero entender todo el juego Una vez que te desde dejan meterla ya es más fácil. Yo Sí. lo de meterlo sé muy bien. Digo, perdona. Perdón, Chea, que tiene levantada la manita. Yo calculo que en llegar al nivel que tenía, sobre todo en Quick Basic o en, ¿cómo era este? O en de base, llegar a, a tener ese nivel en Access me costó unos 2 años. Entonces, llegar al nivel que tengo en Access en otro lenguaje, supongo que me costaría por lo menos 2 años. No, Yo pienso que no. no, en lo más mínimo. Yo pienso que no. A ti lo que te costó, Chea, igual que a mucha otra gente, incluyo a Ángel por ahí, es empezar a ser informático. Eso es. Eso es lo que te costó. Cambiar el chip de administrativo o de, A ver, como que lo quieras que yo, llamarlo, a informático. Eso es lo que cuesta. que lo que yo hacía con Quick Basic, es que no estaba en los libros. O sea, yo con Quick Basic hacía auténticas virguerías. O sea, yo no llegué a Access de primeras. Yo llevaba ya años programando en otros lenguajes, especialmente Quick Basic. Dices de eventos, mis aplicaciones tenían mis eventos. Yo desarrollaba eventos. La aplicación se dedicaba a escuchar el teclado. O sea, estaba en un bucle a ver qué se metía por el teclado. ¿Qué Era tecla muy se típico metía? de los primeros Basic. No. Me quiero decir, cada tecla pulsada, pero yo tenía menús desplegables hechos. Los input keys. ¿Eh? Los input keys. Input keys. Sí. No. El teclado, todo el teclado. Joder, el input case puede ser una tecla 34. Vale, de acuerdo, vale, sí. Vale. Antes del Senkei, ¿no? Era eso. No, send case no. Qué buena, que Rafa. quieras. Send Lo case que quieras. es pulsar tus teclas. Input case es escuchar lo que está tecleando el usuario. Sí, era un juego de palabras. Sorry. Yo. De todas formas, os habéis dado cuenta de la hora, ¿no? Sí. Vamos a De dejarlo. pronto. No, son las 4, son las 3:30. Va para las 4. Sí. En México. ¿No veis no, en el Faltan 20 para las 4. En el reloj de Julián, sí. Está muy temprano, sí. Colombia. Yo aguanto hasta las 10. Continúen. Yo quiero decir una cosa. Rubén. Venga, Rubén, habla, manifiéstate. Yo creo que nosotros, como desarrolladores de Access, tenemos un doble potencial. Ya que el título de la charla es un poco a nivel de comparación, ¿no? Creo que se centra mucho en Access y Power BI. Creo. Nosotros tenemos una doble ventaja ahí. Nosotros podemos seguir nuestro desarrollo con Access, como habíamos hecho la mayoría hasta ahora, o también tenemos el potencial de servir para otros, es lo que decía Jesús, ¿no? Eso es. De que nos contraten y, oye, necesitamos esto y esto, y de esta manera. O sea, los datos, prepáramelos tú. O sea, como preparador de datos, ahí tenemos una doble vía por la Totalmente que de acuerdo. Vale. Y ahora, Eso no se trata de Access, sino del desarrollador de Access que está capacitado para adaptarse a otras tecnologías y le puede resultar muy fácil enlazar con los que tiene, pero Access sigue exactamente donde está. Vamos a ver. Sí, Access pero tú para no te manejo sales de de datos. A ti lo que te van a pedir es, cógeme estos datos de estas tablas y pónmelos en una tabla así. Entonces, que las tablas de entrada sean unas en Access, otras en PostgreSQL, otras en SQL, otras en MySQL, ¿te causa algún problema? No, ¿verdad? Que la tabla de salida sea PostgreSQL, Access o un CSV, ¿te causa algún problema? No, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es coger, agitar, juntar, escribir, ala, búscate la vida. Yo, cogiendo un poco lo que decía Ángel, ya le dejamos hablar a Javier, es que mi pregunta inicial era que igual no sé transmitir es, yo he visto en este tiempo que hay una figura que se está demandando, que aún no está llena y que la gente necesita, que es el que es capaz de conectar al analista con el origen de datos, el modelador. Y de todos los de la gente que conozco, ¿cuál es el perfil que más se acopla a ese perfil de demanda? Para mí, el nuestro. A eso me refiero. Sin renunciar a Access, pero tenemos esa capacidad que otros no tienen.
no la tiene el de Excel, no la tiene el de BI y no la tiene el de SQL. Son cosas distintas. Y yo creo que ahí tenemos un potencial, sin renegar a lo que ya hacemos, sino nuestra capacidad, donde mejor nos desenvolvemos, eso es algo innato en nosotros. Esa es la parte que yo intentaba un poco defender, ¿no? Javier, que ibas a hablar y te hemos cortado. No, la pregunta era, ¿y ahora cómo vendes eso? Que es, a ver, no para que contestarla ahora, Sí. Muy bien, perfecto, son dos roles distintos, hay un join, puede haber una unión entre ellos, o uno depende del otro, uno consume del otro, vale. Ahora lo interesante es cómo vendes ese servicio. ¿Cómo le haces Valencia llegar 2005. ¿Eh? Valencia 2005. 25. 25. Coño. Vale, es que digo, yo voy a empezar a buscar. Es muy tarde ya, muy tarde. Mira, yo he vendido eso unos pocos años, porque la intervención mía era ayudarle a hacer un esquema de la base de datos que valiera para después usar el generador ese de SQL y recuperar datos. Y eso lo ves, o sea, tú tienes una base de datos que tienes 10 usuarios, que ves, aparte de los que meten datos, pero gente que quiere ver y que te dice, oye, sácame, necesito esto por esto, y ahora me lo ordenas por esto, y ahora me lo pones así, ahora me lo pones ese está ahí, o sea, le dices, oye, mira, yo si quieres me llamas cuando sea y yo en cuanto pueda te hago la consulta. Si no, yo te hago un Power BI para que puedas acceder a los datos tú solo con lo que quieras y tú y tus compañeros pueden acceder cuando quieras. Y ya está. O sea, es que lo ves, es que cuando te empiezan a pedir cosas, la idea es que la base de datos solo actualice datos, o sea, mantenga los datos de la base de datos actualizados, coherentes y bien. Y después todo lo demás, Power BI. Y si la gente le gusta pedir cosas, los ves enseguida. Ah, pero hazme un informe. Ah, y esto me lo pones aquí, me lo pones allí. Pues hay que venderle. Claro. Ya está. Vamos, yo lo veo así. Sí, de hecho nosotros, como decía Ángel antes, tenemos además de las dos vías que he dicho antes, la tercera, que es dar el salto y bueno, aparte de Access, pues pasarnos también a Power BI y hacer nuestros pinitos ahí. Si te da la Por vida. tanto, complementarlo. Claro. Sí, si te da, a mí no me da, pero Si te da la vida, sí. Pero sí. Es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de La opción la tenemos ahí, o sea que... Igual que hemos aprendido a hacer gráficos con Excel, se aprende a hacer con Power BI. Eso es lo que yo me refería. Y Eso es lo que yo me refería. Y otra cosa, enseñar, por lo menos en el caso de la pequeña empresa, enseñarle al cliente que existe esa posibilidad, que igual ni lo sabe. Exacto, exacto. Eso es. Y Saber también, venderlo. y también Es que saber se cómo ve, mantener se ve la base de datos. necesidad de la gente cuando te empieza a pedir, oye, yo puedo sacar esto, puedo sacar lo otro. Y a veces son gilipolleces que se les ocurren, pero siempre es una buena respuesta decir, mira, te puedo montar aquí una cosa que te lo dejo preparado para que tú hagas lo que quieras con la base de datos. Y saber cómo mantener esa base de datos, como dice Valentín, de resumen, digamos, por las dimensiones, que no es más que la fecha, yo sé que la factura, los importes, tener preparada esa tecnología para mantener esa base de datos coherente con la base de datos de producción real, porque no va a estar consultando, tirando de la base de datos real, ¿no? El problema es que esa persona no va a saber Power BI y no va a aprender. Sí, pero si El igual jefe de una pequeña empresa no va a aprender eso. Eres tú quien tiene que dárselo. Sí, Claro. igual le pones dos ejemplos de Power BI, de tres indicadores, y si yo le voy muy interesante, pues te pide más a ti y tendrás que aprenderlo, o tú le puedes decir, oye, vale, pero yo conozco a una persona que te va a dar grandes ideas, entonces ya la he introducido en esta historia, ya está en la otra dimensión. Ahí estamos. Claro. La otra parte es, y vamos a ir dejándola dentro de poco ya, es, yo también soy empresa. Nosotros también somos empresa. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy la capacidad de utilizar esta herramienta gratuita para nosotros, para nuestra propia empresa? Pues a lo mejor es un planteamiento de que me interesa también para mí mismo aprender esto, porque me tiene que dar un valor. Claro, si no soy capaz de integrarlo conmigo, difícilmente se lo podré integrar a mis clientes, ¿no? Yo para lo mío, con tablas dinámicas, voy que me mato. Efectivamente.
Claro, hay que ver esas cosas. ¿eh? Lo de aprender Power BI me recuerda las llamadas que estoy recibiendo últimamente por teléfono y dicen que han recibido mi currículum en el departamento de recursos Agrégame, humanos y que les faltan los datos que les llame. agrégame al WhatsApp inmediatamente y te envío más información, ¿no? Entonces, para mí, cuando me hablan de aprender Power BI a estas alturas, me recuerda un poquitín a esas llamadas de teléfono. Yo no estoy hablando de aprenderlo, incluso yo estoy hablando de que en este momento, y estoy muy contento por eso, y es de las cosas que vengo contento de Cancún, es tener en este momento la capacidad de conocer gente que me llama para preguntarme cosas de Access y a la que yo le pregunto cosas de Power BI. Oye, tengo este problema, ¿me ayudas a hacer esto? Hombre, si tú has pensado que esto te puede ayudar en tu empresa de esta manera, ese es el valor añadido que dices, ¿cómo? ¿Y ahora qué decía Javier? Pues y ahora a compartir. Déjame que te enseñe lo que yo hago y enséñame lo que tú haces. Y entonces es cuando se da una riqueza que hasta ahora no se daba, ¿no? Por eso el valor tan importante de esta cosa. Que cuando Y tú uno, vayas a un cliente y te pida una historia de estas, tú puedas decirle, te podemos hacer esto, esto, esto y esto, Eso aunque es. yo no tenga ni puta idea de hacerlo, pero yo Efectivamente. conozco a alguien que sí te lo va a poder hacer. Y Claro. ese alguien que sí te lo va a poder hacer, me conoce a mí, que seré el que le planteará los datos en esta empresa y en otras que él trabajará. Claro, tú imagínate que Eso es Valencia 2025. Tú imagínate que yo cojo y llamo a un señor de Power BI y, oye, tengo mi aplicación, mi ERP de mi cliente, de mi tal, yo quiero que tú me ayudes con esto. Lo que estoy haciendo, además de darle a un cliente, es que le estoy mostrando mi trabajo. Él está viendo cómo mi trabajo y si trabajo bien le gustará. Cuando él se encuentre con otro cliente que tenga la necesidad que yo haya solucionado en mi empresa, ¿no crees que él me llamará primero por la sensación de dependencia de, oye, le debo algo porque me ha conseguido un cliente y además sé que está trabajando bien porque he visto su trabajo? Yo pienso que es una opción interesante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi planteamiento. ¿Más cosas? Yo quería hacer una pequeña, Claro. completamente, o sea, no tiene nada que ver con esto ya, ¿eh? Vale. En base al título de la conferencia o de la charlita de hoy del Patito Feo, esto que ha enviado desde Microsoft para estar en el panel Research de Access y proponer cosas, mejoras, Sí. soluciones, ¿os habéis apuntado a alguno? Sí. Y bueno, tú sí, porque tú eres MVP, ¿no? Estás ya automáticamente o casi. ¿Y lo veis útil? ¿Veis Sí. que hacen caso? ¿Veis que toman ideas? ¿O es un poquito Yo así si humo hicieran palpable? caso a lo que ponen, a lo que pedimos, sí que lo pondría. Ujú. Pero van a su bola. Y aparte, yo es que lo que les pediría es, dejad de tocar. No hagáis nada. 2010. Que lo que tenemos nos es suficiente. No hagáis ni Vale, una pues, sola actualización más. pero si 2010. tú no tienes problema de quedarte ya con el No, sí, 2010, ¿no? sí, porque hoy un cliente interpuesto le acaba de soltar el problema del Office 365 con los correos por CDO. Ujú. Pero no es No un te puedes directo, estar quieto y dejar el CDO en no paz. es un problema, pero no es un problema a ti. Uno no puede No, estar perdona, que yo no y me dejar quejo sin porque es algo tocar. que al final será trabajo y será facturación. Pero yo lo que le quiero pedir a Microsoft es deja de... ¿Me van a hacer caso? No, pues no lo pongo. No, eso tampoco. Bueno, pero tú ya sabes que eso no lo van a hacer, no se puede, hombre. Ellos tienen que tocar, es una factoría. Miles Exactamente, de tienen que personas tocar. creando Lo que no Ford. suena. Es lo que cuando fui a Seattle es lo que vi, edificios, edificios, edificios. Esos hay que pagarlos. Ford no puede parar porque ha hecho un Ford Fiesta en el 75 que era de puta madre. Pues han hecho cagadas, por fiestas cagadas, y luego hay otros que han acertado. Pues aquí lo mismo, no paran Claro. de crear cosas y de tocar la fava. Mira, tiene sus pros y sus contras que Access tenga un equipo muy pequeño de desarrolladores. Muy pequeño es 4 personas. Ese es el equipo de Access de desarrollo hoy en día. Y evidentemente van al ritmo que van. Hechos concretos. Cuando sacaron la aplicación, cuando sacaron la preview, que aún está lanzada públicamente del Mónaco, que hice el vídeo que amablemente Chea se conectó y padeció conmigo mi falta de conocimiento, que aún hay que hacer más cosas del Mónaco, del Editor Mónaco,
¿vale? Bueno, pues a las 2 horas me estaba escribiendo un correo electrónico el jefe de desarrollo de Access agradeciéndome que hubiera compartido esa información y que le diera feedback sobre cómo estaba viendo la herramienta. Para ellos es muy importante. Ten en cuenta que hablamos de macroempresa, pero también hablamos de personas que están siendo ninguneadas muchas veces por otras tecnologías. Y que ¿Le ellos vean. dijiste al jefe ese que el Mónaco no intentaba el SQL? Sí, ya están cambiando cosas todavía. Y están, por ejemplo, ya han puesto, ya está cambiado que los comentarios, ya funcionan los comentarios en el SQL, pero solamente en la primera línea de momento y no entre líneas. Y van poniendo más cosas, siguen haciendo, y hay un feedback interesante con mucha ¿Y gente. la indentación todavía no funciona? No lo sé, no lo he probado más, la verdad. Creo que sí que funciona, pero no estoy seguro. Hay que mirarlo más. Pero yo os digo que, primero, nadie les obligaba a hacer esa encuesta. La encuesta era muy tonta. 3 preguntas y lo que preguntaban era simplemente, oye, de estas 3 cosas, ¿a qué le damos prioridad? ¿Le doy prioridad a la pantalla en grande? ¿Le doy prioridad a que tengamos nuevos objetos para los formularios? ¿O le doy prioridad a que hagamos no sé qué otra cosa? Todo, sí, todo. ¿Te gustan Yo las le rubias dije, morenas? Sí. yo le puse, dale prioridad, además hablando con Chea, dale prioridad a los nuevos objetos en los formularios de Access. Trivieps, que hayan nuevos objetos para crear formularios, por favor. Y luego otra serie de cosas que preguntaron, oye, ¿por dónde nos movemos? Es un equipo muy, muy pequeñito, que muchas veces no pueden hacer todo lo que quieran, todo lo que quieren. No, es que no les pueden dejar. Claro, efectivamente. Y yo digo, no les pueden dejar. Y No les entonces pueden dejar, no hay otra. es muy frustrante. Es decir, solamente tienes que ver la diferencia de desarrollo de Excel y de Access. Claro. Es decir, yo soy usuario malo de Access, pero yo veo las cosas que salen, lo que hay montado ahora, todo lo nuevo que ha salido, las lambda, el patatín, y estás diciendo, joder, qué puta envidia. Claro. Pero claro, eso tiene una contraprestación, tiene un precio a pagar. Pero es que el mercado es totalmente diferente, el de Excel con el de Access. Totalmente de acuerdo. Claro. Claro, entonces, no. Están viendo al revés. Están viendo en Excel un potencial brutal del que ya No, es. es que, a ver, volvemos a la charla de siempre, del principio. Desde el año 95-96, tío Billy quiere tener todo en la red y todo en pago por uso. Acuérdate del famoso Microsoft Network que saltaba en el Windows 95 Second Edition en cuanto te descuidabas. Y todo va encaminado a eso. Entonces, ¿cuál es la herramienta que más se usa actualmente de Microsoft? Excel. Excel tienen que poder pasarla a la nube y eliminarla de escritorio. Y para eso necesitas eliminar el VBA que tiene por debajo. Entonces, el primer intento de fórmulas que salió, pues hay ahí. Con el tema de las lambda ya lo están cerrando y lo están haciendo muy bien. Es decir, ya tiene unas posibilidades, la verdad es que enormes. Y eso es lo que quieren. Claro. Otra cosa es que después se atrevan a dar el paso final, que es eliminar VBA. Claro. Eso es lo que yo no creo que se atrevan a dar. No lo van a hacer. Pierden su mercado. No lo van a hacer. No, yo estoy convencido de que no. Pero, y si lo hacen, pues nos vamos a Twin Basic o a C++. Claro. O empezaremos a programar en Pascal de nuevo. ¿Qué coño? Claro. Chicos, siguiendo lo que dice Javier, llevamos 3 horas. Vamos a cortar la conexión ya. 3 horas. 2. Yo solo llevo 2, pero bueno. No, es que es una hora más en Austria. Entonces, 2 horas, perdón, llevamos 2 horas, tenéis razón. Ya he dicho 2005, te perdono. Pero nada, os emplazo a la siguiente charla, ya comentaremos el tema y por supuesto, pues gracias a todos por la participación, por el buen rollete. Como veis, somos, ¿cuántos éramos? 10, 12, y cada uno con su opinión. No tengáis miedo en veniros a los directos y en apuntaros y en opinar. Gracias a todos, señores, y nos vemos la siguiente sesión. Adiós. Chao, buenas noches. Hasta luego.